세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy buenos días, 손에 손을 잡아 We are made of each other baby tercer día, cuarto sesión de tutoriales con la comisión de la primera semana de videojuegos. Por venir, por acompañarnos y a la gente que nos acompaña en línea también les agradecemos. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido, un amigo, muy admirado además, Nico Valdivia Emi. Voy a presentarla, gracias Nico por estar con nosotros. Nico Valdivia Emi es un galardonado diseñador de juegos chileno, es un activista lúdico e investigador en estudios culturales con más de una década de experiencia. Actualmente es candidato a doctor en estudios hispánicos por la Universidad de California, Riverside, donde su investigación se enfoca en activismo lúdico y el diseño de juegos en América Latina. Nico fundó Niebla Games, lanzando juegos de mesa y videojuegos, y fue seleccionado para el programa de Indie Games Accelerator en Google en 2022. Entre sus reconocimientos destacan el premio a Mejor Diseño de Juego en EVA Córdoba 2019 y recientes nominaciones en el Festival Emil Berlin en Big Festival 2024. Además, Nico imparte clases sobre diseño de juegos y cofundó el colectivo artístico Río, junto a la red Ludocrítica. Pues sin más preámbulo, les dejo con Nico. Nico, muchas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estoy muy emocionado porque esta es una charla que he tenido la fortuna de estar puliendo con el tiempo a medida que este proceso de creativo y de investigación y creación que voy a compartir el día de hoy ha ido avanzando. Y además uno nunca es profeta en su tierra, entonces estoy tan contento que ahora estoy teniendo esta oportunidad de presentar en Latinoamérica, en México, me toca en Colombia, próximamente en Perú, y así va uno. Entonces, muchísimas gracias por la consideración y espero que todos podamos sacar algo valioso de este espacio. Entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Y me pueden dar feedback humano a ver si es que se ve todo bien desde ahí, la pantalla. Sí, se escucha y se ve bien, Nico. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Bueno, el día de hoy voy a presentarles este espacio de mi investigación, pero que tiene una orientación práctica, independientemente cuál sea nuestro interés en relación al videojuego, que se llama Investigación, Creación Lúdica, Cultura, Minimalismo y Game Design. Entonces, primero que todo, yo soy Nico, como Julio había mencionado, esa semblanza que es parte de las formalidades, pero el día de hoy quería compartir que vengo con 3 sombreros, dentro de los muchos sombreros que utilizamos en nuestras vidas. Vengo como cofundador de Niebla Games y como director creativo de este estudio indie situado en Valparaíso, Chile. Hemos lanzado videojuegos, juegos de mesa y estamos también ahora aprovechando este espacio para hacer proyectos de investigación-creación, además de proyectos comerciales para móvil, PC y consola. También soy candidato a doctor en la Universidad de California en Riverside, donde estoy haciendo una tesis en torno a activismo lúdico y Game Studies en Latinoamérica, con particular foco en no solo la representación indígena, sino también en la participación de comunidades indígenas dentro de la lúdica latinoamericana. Y también soy cofundador de Río Junto, un colectivo artístico situado en el sur de California, donde estamos haciendo actividades de promoción cultural e intercambio cultural latinoamericano. En el sur de California, en el lado incorrecto del muro, no en la Baja California Sur y así. Pero bueno, se entiende el dónde estamos. Y un poquito para contarles de lo que he hecho, para que entiendan también cómo es que se complejiza las distintas trayectorias que podamos tener, porque yo aquí vengo tanto como creador, como gestor cultural, pero también como investigador.
Entonces les quería contar un poco sobre Niebla. Somos un estudio del paraíso, tenemos más de 10 años de experiencia, hemos lanzado juegos como Causa Voces del Ocaso, que es un juego de cartas coleccionable en Steam. Em, También tenemos el título Cuteland, que ahora se va a llamar Cable Quest, que va a ser lanzado próximamente y que de hecho estamos trabajando con Hyperbird, con un querido publisher de por allá. Y bueno, esto es Causa, para que tengan simplemente una idea visual. Es un juego que ha sido reconocido en distintas instancias internacionales y ha sido exhibido también en múltiples países. Así es como se ve un poquito el juego para que tengan una referencia. Entonces esto es como una fantasía oscura, que si bien tiene una influencia más europoide, también hemos añadido elementos de propia inspiración latinoamericana, lo cual nos ha llevado a ser denominados en ciertas veces como una fantasía exótica, lo cual lo tomamos como un cumplido, pero es interesante poner esa perspectiva. Este es versiones anteriores de Cuteland, de este proyecto con el que fuimos seleccionados a la aceleradora de Google en 2022, que se estaba viendo así, pero ahora hicimos un reskin. Esto es hermoso, pero imagínense el skin que se viene, va a estar muy bonito, así que ese es un juego que yo creo que comienzo del próximo año, ahí si es que nos seguimos en redes, vamos a les voy a poder compartir un poquito cómo va todo esto. Y esta es una primicia, que es nuestro proyecto en desarrollo que se llama Dream Healer, que es un juego donde ocupamos el lugar de una aprendiz de curandera que está utilizando los sueños para sanar a su comunidad. Entonces es un juego sobre sanación grupal, es un juego sobre comunidad, es un juego de ficción, pero con fuerte inspiración de pueblos latinoamericanos, o más bien de comunidades indígenas, pero también de pueblos latinoamericanos. Estamos haciendo una ficción endémica, como dice querido amigo Carlos de Dreams Incorporated en Colombia, como hacer ficciones también con nuestros propios acervos, pero también para mí, y esto es algo que es parte de lo que quiero compartir en mis charlas, la importancia de trabajar respetuosamente con también esos contenidos, evitando actitudes de extractivismo en las cuales es fácil caer, porque estamos, como latinoamericanos, estamos en situaciones tensas igual con respecto a eso. Pero ya voy a hablar un poquito más. Esta es cómo se está viendo el juego. Esto es totalmente primicia porque estamos recién revelando cómo se va a ver el gameplay. Dentro de las distintas actividades de sanación que haces, también viajas por el sueño y te encuentras con pesadillas. Y es unas mecánicas inspiradas en cartas, pero que es bajo la metáfora de tejido, donde tú vas tejiendo parches como ofrendas para los espíritus guardianes. Y bueno, el día de hoy yo vengo a contar sobre el proceso de investigación-creación de este particular proyecto que se llama Hawk and Puma, o Halcón y Puma. Halcón y Puma es un juego que ha sido nominado para festivales internacionales de renombre como Amaze Berlin, que es el festival de juego arte y de juego experimental de uno de los más antiguos del mundo, de los más importantes de Europa. Fuimos nominados para mejor juego en cuestiones sociales y mejor juego en diversidad en Big Festival, que es el festival de Brasil, que es el festival más grande de Latinoamérica, que ahora también se llama Gamescom Latam, o sea, hablando de colonialismo y branding. Y tenemos también selecciones oficiales a Handai Society, a Games of Color y así en distintas instancias. Pero para que se hagan una idea de qué es lo que estoy hablando cuando hablo de cultura y minimalismo aplicado a game design, les voy a mostrar un video muy cortito sobre Hawk and Puma. Entonces, espero que se escuche el audio y vamos con eso.
Eso fue una pequeña muestra de lo que es este juego del que les voy a hablar en más detalle el día de hoy para poder proyectar aprendizajes que surgen a partir de esta experiencia. Y como ven, es un juego tremendamente pequeño, en el sentido cuando lo comparamos con proyectos de la escala de triple A o triple I, como ahora llamamos a los juegos indie de alto presupuesto y por estudios consolidados. Eh, pero es un juego que interesantemente, bueno, tiene todo este proceso de investigación-creación que es de lo que les voy a hablar en este momento, pero también es un juego que por pequeño ha tenido una significancia y un impacto cultural en instancias especializadas de videojuegos y también en espacios académicos, y nosotros aquí en este espacio donde estamos justamente haciendo este ejercicio tan bello de mezclar y derrumbar esas ilusiones entre la academia, entre el quehacer, entre el activismo o nuestras vidas por fuera de estos espacios cerrados, porque todo al final está entremezclado. Pero para darles una idea de cómo está estructurada esta presentación, primero les voy a hablar un poquito de investigación-creación sobre Guamán Poma, que es el autor que inspira esta obra Halcón y Puma, su obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, un poquito de teoría decolonial para que entiendan desde dónde surge este proceso. Wow, ahí sí. Para detallar el proceso de investigación-creación, para que podamos pensar la importancia de asumir nuestras posicionalidades a la hora de crear, para hablar de las herramientas, los ejercicios de colaboración que se dieron en esta iniciativa y cómo llegamos al juego final y una retribución y una colaboración más profunda. Bueno, la investigación en la creación. Esto es un punto que todas las personas que creamos y que trabajamos en proyectos de producción de algún tipo de producto, obra o servicio creativo, siempre la investigación en teoría debería ser una parte de nuestros procesos de diseño. En principio, cuando estamos partiendo en un proyecto, por general que sea, y en este caso, si lo pensamos dentro de la producción de videojuegos, tanto si sean comerciales, educativos o cualquier otro interés, tenemos una idea inicial, tenemos aquellos intereses y aquellas motivaciones, ¿cierto? Luego, idealmente, deberíamos tener una fase de investigación. Y esta fase de investigación, a ver, creo que es súper importante entender que la investigación es algo que hacemos todo el tiempo. Desde si estamos curiosos sobre alguna noticia, hacemos una investigación y buscamos tal vez las portadas de algunas noticias, o si queremos saber algo podemos buscar en Wikipedia o le podemos preguntar a una persona. Siempre hay un proceso de investigación y aquí lo que quiero es desmitificar que la investigación es algo que solamente hacen esas personas con lentes que si algo me atrevió el doctorado es perder la vista por tanta lectura, así que ahora también soy una de esas personas con lentes, pero quiero desmitificar que esto sea algo reservado para solo un grupo de personas cuando todos somos investigadores, ni siquiera en potencia lo somos. Pero entonces la investigación en la creación es algo que usualmente asociamos con, primero, el concepto, con el diseño, y además si estamos haciendo un juego comercial o donde tenemos que tener en consideración cuáles son los otros productos o servicios que se han realizado que se parezcan a lo que queremos hacer, tenemos que hacer un benchmark o como un estudio de mercado para que podamos hacer una consideración, una comparación. Eso ya es un proceso de investigación. ¿Qué tan profundo es esto? Va a depender completamente de ustedes, de los recursos a disposición, del tiempo y un montón de factores. No hay una fórmula clara, pero idealmente siempre hay una investigación. Para luego pasar a fases de consolidación, donde vendría el testeo, las iteraciones, el balance y todo lo que sabemos que cuando hacemos videojuegos o juegos de mesa o cualquier tipo de acto de diseño, tenemos que hacer estas pruebas y la consolidación del proyecto para luego pasar lo que solemos llamar ese otro 200%. Ese otro 200% donde tenemos el financiamiento, la producción y una vez que el producto está allá afuera, esperar lo mejor. ¿Sí? Por lo tanto, la investigación es algo que está siempre en los procesos creativos. Ahora, algo que yo he estado indagando dentro de mi propio quehacer, teniendo esta posición a veces un tanto incómoda, pero también muy entretenido, que valoro mucho y he encontrado el potencial de ser un creador que deviene en la academia mientras sigo creando. Yo sigo trabajando con mi equipo remotamente en Chile, a quienes admiro muchísimo y me da sentido de la vida trabajar con ellos. Es el rol de la investigación en la creación desde una postura que es un posicionamiento distinto. Hoken Puma, el Coni Puma, es un juego que comienza desde un contexto académico.
Como les comentaba, yo estoy haciendo un doctorado en estudios culturales donde mi foco es el diseño y producción de juegos en Latinoamérica. Y ahí es donde vienen entonces motivaciones académicas como el primer paso, así como tenemos la idea inicial, intereses y motivaciones que pueden ser cualquiera en el primer ejemplo. En este otro proceso, en esta metodología de investigación-creación, tenemos las motivaciones académicas y la teoría y mi propia posicionalidad como investigador con orientación hacia la creación. Uy, lo siento. Tenemos los objetivos deseados. Los objetivos deseados en este caso no son exactamente los mismos, pero son algo que tenemos que tener en consideración muy temprana, como la divulgación, el impacto y en la educación. Y eso es propio de este tipo de proyectos. Para luego pensar en la creación, donde necesito tener unas consideraciones distintas a cuando estoy en un contexto de creación más tradicional o más enfocado hacia la pasión o el comercio u otros fines como el servicio que pueda proveer al momento de ser, porque usualmente en esos contextos o bien estoy comenzando muy de cero y tengo un campo totalmente abierto de qué es lo que puedo hacer, o bien ya tengo una estructura consolidada o tengo una formación o he tenido una experiencia de autodidacta y tengo conocidos, he ido a game jams, soy parte de un estudio, cualquiera sea el contexto, tengo un contexto de creación más amigable. Mientras que en estos contextos de investigación-creación, usualmente, al comenzar de estos espacios más académicos o teóricos, tenemos que pensar que no hay una estructura, un soporte para la creación tan amigable, así que tengo que pensar cuáles son mis habilidades para hacer y en esas habilidades también los recursos que tengo a disposición, las personas con las que podría colaborar para hacer algún proyecto y tengo también que hacer un balance teórico. Si bien la teoría es algo que podemos hacer también en todo tipo de proyectos, en este caso, como les mencionaba, es un punto inicial que comienza la investigación. Y a la hora de crear, lo que tengo que hacer es un balance. La teoría da para infinito. Si yo quisiera hacer un juego sobre algo y donde de verdad quiero que todo el saber sobre alguna dimensión del universo esté presente, por supuesto que voy a ser incapaz porque los tiempos son limitados, porque no, las teorías ni siquiera son cosas que, ni siquiera son sistemas ordenados donde uno puede decir, listo, esta es la teoría, sino que la teoría también es un campo, es un espacio de disputa de diferentes ideas en flujo. Entonces tengo que saber cuál es el balance, porque muy bien, y cuando estamos creando en todo tipo de hacer, tenemos que saber que no todo lo que queremos puede ir dentro de la creación, y en este caso de nuestros juegos. Entonces tenemos que hacer este balance para también que el proyecto devenga en un formato que sea manejable. ¿Sí? Y tal cual como en los otros tipos de proyectos, tenemos el otro 200%, que es igual, tenemos que pensar en la producción, en el financiamiento y una vez que sale, también esperar lo mejor. Así, en este caso, esta propuesta que es uno de los alcances de investigación-creación, aquí en ningún motivo quiero decir que esto es la única aproximación, esta ha sido mi experiencia y es un poco lo que quería compartir en términos de proceso. ¿Sí? Entonces, la investigación como motivo principal y la creación como un paso hacia el cual vamos encontrándonos en este desarrollo. Ahora, para hablar un poquito de cómo surge teóricamente este proyecto que les voy a contar, voy a ir muy rápidamente para no detenerme y así podemos ir en jugos más específicos de la creación. Tenemos el pensamiento decolonial, y aquí por supuesto no puedo hacer justicia a sistemas teóricos con distintos autores y perspectivas sobre esto, pero me parece súper relevante que podamos también hablar un poquito de esto, y es que dentro del pensamiento decolonial hay ciertos conceptos que son clave y que tenemos que entender especialmente en nuestros contextos en Latinoamérica. La colonización la podemos entender como el evento, como ese evento que sucedió a fines de los 1400, donde están este encuentro, donde empieza a correr una colonización, un despojo cargado de engaños, violencias e intereses económicos, para luego encontrarnos con el colonialismo, que es un proceso. Si la colonización es el evento, el colonialismo vendría a ser este proceso en curso que incluso se encuentra hasta el día de hoy, donde vemos por cómo es que nuestros países siguen siendo exportadores de materias primas y vemos cómo los productos que se extraen de nuestro lugar se van para afuera y nos los venden más caros porque no hay un fomento a que nosotros seamos productores de o de servicios o productos de altísimo nivel. Y si bien tenemos productos y servicios de altísimo nivel,
en la jerarquía y en las estructuras que soportan estas estructuras coloniales, hacen que lo que hacemos nosotros tenga menos valor. Y aquí hay distintas, voy a poner una pequeña, voy a hacer una pequeña pausa simplemente para hacer un ejemplo de estudios latinoamericanos que hacen, como servicios y proyectos de altísima calidad, y cuando ellos van a buscar financiamiento a publishers en ciertos contextos, la disposición, por el solo hecho de ser latinoamericano, suele haber una disposición de que por lo tanto nuestro precio tiene que ser menor. Y a veces pasa que estudios de otras partes como Italia, Francia, que también tienen creativos maravillosos, pero solo por ser de otras regiones con valoración mayor, a veces incluso les dan proyectos a ellos y terminan tercerizando los productos hacia Latinoamérica porque tenemos tremendos creativos y profesionales. Esto es un caso generalizado, por supuesto hay excepciones, pero esto es para que podamos entender por qué es importante este pensamiento decolonial para nosotros que hacemos videojuegos, para que trabajamos en videojuegos, para quienes investigamos videojuegos. Porque esto es algo que está en curso y algo que no solo impacta en el contenido, que es una discusión que puede ser, sé que están de acuerdo, pero aquí lo que yo quiero apuntar es que estos procesos ocurren en el cómo se hacen y en las relaciones económicas que sostienen la creación de juegos de manera general. Así estas estructuras que mencionaba son un ejemplo de aquello que llamamos colonialidad. ¿Okay? Por mucho que hayan cambiado y que ya no tengamos virreyes tal vez situados en esta región, seguimos teniendo estructuras que han sido herederas de esas ideologías y que sostienen esas desigualdades estructurales. Por lo tanto, la teoría decolonial es importante notar que no solamente un sistema teórico, sino también es un paradigma de transformación y de reformulación. ¿Sí? La descolonización entonces es una transformación de esas estructuras. Aquí es donde vamos a encontrar pensadores como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Miñolo, y en este caso yo quiero apuntar al trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui. Lo siento, estoy haciendo clic en el lado contrario. Silvia Rivera Cusicanqui. Ella es una socióloga boliviana que, sí, que además se sentiría muy incómoda con autora de colonial, a veces lo ha apuntado, pero entendemos que esto es un paraguas donde hay distintas discusiones y distintas visiones, pero ella es una autora muy relevante dentro de este gran abanico que llamamos el pensamiento decolonial. Y a mí lo que me interesó y lo que me inspiró mucho para hacer este proyecto es el concepto de los cheje. ¿Sí? El concepto cheje es un concepto aymara para manchado o moteado. ¿Okay? Es una invitación a pensar que nosotros, todas las personas, somos personas que tenemos manchas y tenemos herencias distintas y tenemos distintos paradigmas y cosmovisiones habitando en nuestro interior que incluso pueden ser contradictorios. En Latinoamérica es tremendamente patente, es muy explícito el cómo es que somos personas que de partida estamos dando esta interacción en español, que es una lengua que viene de estos procesos de colonización. Sin embargo, es una lengua que también nos ha permitido conectar y conectarnos en luchas y conectarnos y reconocernos también en conjunto en la situación en la que estamos. eh, Como somos latinoamericanos, es muy común que, que tenemos tal vez algunas personas, o es más frecuente escuchar personas que dicen, no, sí, yo tengo antepasados que llegaron desde no sé dónde, que probablemente son relatos de un lugar que es valorado como más positivamente por estas mismas estructuras coloniales, por ejemplo, no de Europa, pero por mucho que casi todos tenemos antepasados indígenas y que los indígenas siguen siendo pueblos vivos hasta el día de hoy y que también habitamos como descendientes, no tenemos esas historias o son historias contadas con vergüenza, que han sido negadas por tiempo, pero que afortunadamente ahora también se están poniendo en perspectiva. Entonces lo que nos invita Silvia Rivera Cusicanqui con esta idea de los chejes es pensar la contradicción como algo basal y estructural desde donde nosotros estamos comenzando. Y esto creo que para la creación en Latinoamérica de verdad que es muy importante y en vez de limitar como a que estamos caminando simplemente en un piso en oscuridad y lleno de clavos, mirando hacia arriba, en vez de estar así, es asumir nuestras contradicciones, tomarlas como algo productivo, tomarlas con respeto también,
pero también entender que esa contradicción es algo que lo que se escapa. Entonces, no se trata de que somos binarios de ceros y unos, no somos blancos o negros, ni tampoco es pensar que estamos en una escala de grises. No es decir, no, es que yo soy más gris hacia negro, más gris hacia blanco o más a la mitad. Se trata de entender que yo tengo manchitas de que estoy hablando en español, que sí, que he crecido eh, em, con accesos a tecnologías y como Latinoamérica tenemos una gran influencia por una colonialidad cultural del norte global, en particular de Estados Unidos, pero antes era mucho más de Europa, pero también usamos palabras de origen indígena y hay estructuras sociales y hay como una forma de relacionarnos que es distinta a otros lugares y que tienen que ver con esas mismas contradicciones que habitan aquí. Entonces, lo que hace esta idea de los chejes es invitarnos a pensar esto. Y no puedo hablar de pensamiento decolonial, puesto que es una posición de transformación y no solamente una moda teórica, sin denunciar los abusos que está cometiendo el Estado de Israel al pueblo palestino en este momento donde está y a libanés y es un conflicto muy complejo, pero hay un genocidio ocurriendo y esto es una expresión explícita de los procesos de colonización, de colonialismo y estas estructuras coloniales que hacen que estados que se supone que hablan de democracia y de paz están permitiendo a vista y paciencia de la gente. Y esto es porque el pensamiento colonial no es una moda teórica y en tanto lo es, tiene que ser apuntada porque eso es solamente complicidad ideológica con el poder. Y aquí es tan importante pensar en esto como un ambiente, como un espacio y una posicionalidad de transformación. Por eso es que esto lleva a que este proyecto tiene un interés en eso. Y tiene un interés por la obra en la que se basa. Como les dije, Joaquín Puma es una obra que surge como inspiración de Felipe Guamán Poma Ayala. Guamán Poma fue un cronista indígena que vivió entre los 1500 y los 1600, probablemente en el Valle de Sondondo, en Cusco, Perú, cerca de lo que es el Valle Sagrado, probablemente, bueno, todos hemos escuchado de Machu Picchu, como en zonas cercanas a esa región. Y Guamán Poma fue un cronista que probablemente era de linaje indígena, que fue educado por sacerdotes jesuitas, por lo tanto, él en ese momento, piensen que, si bien los procesos de colonización en general partieron a fines del 1400 por la zona del Caribe, tomaron unos años en llegar hacia la zona de la cordillera andina, de las zonas altas del altiplano y ya luego hacia el Valle Sagrado, para tener estos procesos de colonización. Entonces Guamán vivió en este tiempo y en este tiempo es donde se genera esta transición cultural, este momento donde Guamán hablaba quechua, según él también hablaba aymara, entonces, y de hecho hay algunas interferencias dentro de la obra, pero también fue educado hablando en español. Entonces una figura muy interesante porque además él, habiendo sido enseñado, teniendo acceso a recursos que les proveían los sacerdotes jesuitas, como para poder escribir, transcribir, y en general él igual era funcional porque les permitía tener un contacto con otras comunidades que no hablaban español y firmar contratos, etcétera, pero él utilizó estos recursos que tenía a disposición para viajar extensamente por el virreinato del Perú, documentando estas injusticias y la explotación durante el dominio colonial. Y así escribió una obra impresionante. Y solo como un dato para entender también la referencia a la obra, es que sus apellidos eran Guamán Poma, Guamán Halcón y Poma de Puma, que reflejan los nombres totémicos en quechua vinculados a las divinidades del cielo y la tierra. ¿Sí? Por eso el juego se llama Halcón y Puma, como una referencia directa a esta increíble figura histórica y autor. Y la obra de Guamán Poma, probablemente han visto algunas de estas ilustraciones por ahí en alguna parte, pero es muy, muy curioso. O sea, por una parte, esto es una carta. Estamos hablando de una carta de más de 1000 páginas, con casi 400 ilustraciones hechas a mano, hechas en tinta. Estamos hablando de los 1600. Imagínense, ahora que estamos en un contexto universitario, cuando tenemos que escribir un trabajo de 3 páginas escrito y más encima computador. Imaginen cuánto sufrimos cada semestre o cada mitad de trimestre, lo que sea que tengan, cuando tenemos que afrontarnos ante esto. Imagínense que Guamán en esos tiempos escribió, imagínense la motivación y el compromiso que tenía para poder hacer una obra de este tipo.
Entonces son más de 1000 páginas, casi 400 ilustraciones de este estilo. Y la obra es muy curiosa porque es una carta que está escrita en un español antiquísimo, dirigida al rey Felipe III de España. Y aunque el manuscrito no se sabe, probablemente nunca llegó, pero no se sabe si llegó a las manos de la región. Y es muy curioso porque Guamán escribió esto durante 10 años, y logró que su carta llegara al virrey y la enviara hasta el viejo continente, como les gusta llamarse. Sin embargo, desapareció. Y es muy curioso porque estuvo perdida durante siglos. Y esta fue encontrada en el 1908, o sea, estuvo cientos de años perdida, y fue redescubierta en el 1908 en la Biblioteca Real de Dinamarca por un investigador alemán que estaba haciendo cualquier otra investigación, y se encuentra con este manuscrito escrito en un español del día del hoyo, y que de pronto es como, ¿qué es esto? Y ahí, por supuesto, intentaron ver qué era, se demoraron 20 años en entender que tenía palabras que eran efectivamente del quechua, que venía de América, y que y además que era una carta de la que habla de muchísimas cosas. Es interesante porque habla de la creación, habla de la vida cotidiana, habla de las estructuras políticas, etcétera. Y ahí se llama Buen Gobierno y combina entonces todo esto. Es impresionante, y ahora está disponible en línea si es que la quieren acceder en el sitio de la Biblioteca Real de Dinamarca. Entonces, dentro de este proceso de investigación-creación hay algunos conceptos clave que van surgiendo en este proceso creativo de cómo puedo hacer justicia a esta obra que yo la encuentro mientras estoy investigando, que ahora por fortuna está siendo más difundida en educación. Yo, por ejemplo, en el colegio no supe de ella, pero es muy posible que cada vez en más lugares se está haciendo alusión a esta obra porque es impresionante. Pero yo entonces en este proceso de investigación-creación me di cuenta de la importancia de la materialidad. Y la materialidad, por un lado, tenemos la tinta, que son las ilustraciones de Guamán, que él con esta tinta que viene como un poco sacada del contexto inicial que se esperaba de él, él empieza a hacer algo en resistencia por medio de la tinta, escribiendo y dibujando. El tejido, que es una práctica que Guamán documenta muchísimo y de la que habla en cómo es que es fundamental para la cultura incaica y así como para muchísimas culturas indígenas hasta el día de hoy. Y él también muestra los abusos que se cometieron hacia la tejeduría, hacia las tejedoras, hacia los tejedores, porque entendían los colonizadores españoles que con eso estaban atacando literalmente el tejido social comunitario de esos espacios. Entonces Guamán lo documenta, y por eso la materialidad del tejer y el acto de tejer se vuelve fundamental en esta creación. Y luego los píxeles, como este soporte básico, que es una proyección lumínica de lo digital, que es un llamado también a pensar que lo digital siempre también apela a lo material. O sea, ahora por mucho que estamos en estas maravillas que nos permite la tecnología, estar teniendo ese intercambio a distancia, de todas maneras, ustedes están sentados viendo hay un proyector que es concreto, hay baterías, hay litio que está soportando estas baterías también de los dispositivos que nos facilitan esto, y así también es una pregunta por cómo se extraen esos componentes, y además genera una conexión en que el litio, no sé si saben, pero está esto del triángulo del litio, que es una zona entre Chile, Bolivia, el norte de Argentina, que además están desde el norte global como relamiéndose para ver quién es el primero que extrae nuestros recursos de manera más barata, y que incluso hace un par de años Elon Musk, descaradamente y mostrando cómo estos procesos de colonización siguen en curso, y las estructuras coloniales, haciendo un tuit impunemente llamando a que si es que no vendían sus recursos de manera barata iban a impulsar golpes de estados en Bolivia. Muy curioso, después de un par de días que hubo un atentado de asesinato contra Evo Morales, un dirigente indígena que ha defendido los recursos de su región. Entonces, de nuevo, la materialidad, incluso desde lo digital, viene a ser un punto fundamental en este proceso de creación. Y así es como llegamos al Conipuma, que por muy minimalista que sea, como se dan cuenta, hay un proceso de investigación muy profundo para intentar hacer que esto pequeño tenga una significancia y un impacto, tanto en el proceso, pero también en el resultado del juego. Es un juego que dura 12 minutos, 15 minutos a lo más,
Entonces les invito también a explorarlo. Y muy rápidamente, por honor al tiempo y para que haya un poquito de algo para conversar, es la posicionalidad siempre fundamental. Ustedes un poco ya la han percibido, y en este caso yo tengo en mi posicionalidad que marcar que yo soy de Chile, de este país antojadizo, largo y angosto que encontramos en la parte sur de nuestro bello continente. Yo soy de Chile, eh, Huamán Poma era de esta región entre, bueno, Perú, pero también de esa región que iba desde el norte de Chile, Perú, Bolivia, partes de Ecuador en momentos y así. Em, pero yo crecí entre la Patagonia, o sea, lo más al sur, y el centro de Chile. Tuve años donde me tocó viajar mucho al norte, yo también, como muchas personas, crecí escuchando también música andina, que llegó con mucha fuerza a Chile, y por lo tanto hay una conexión afectiva con la región, y también porque yo me identifico con nuestra noción de patria grande, pero es importante decir de dónde vengo y eso tenerlo claro al momento de crear. Y mi posicionamiento ético-político ya lo han visto, y además posicionarme contra el mito del solo dev, que es un mito nocivo que hay en la industria de juegos porque nadie crea solo. O sea, si yo creo es porque otros han creado cosas que me han ayudado a ir más allá, desde los motores de desarrollo, desde la obra referencial de Woman en este caso, desde juegos que me han inspirado como un género, o no, es que me gustan los roguelite, entonces voy a hacer uno. Entonces, nunca uno crea solo, y mientras más solo sea el creador, más está invisibilizando el trabajo no reconocido de otras personas. Eso es mi posicionalidad y creo que es importante tenerlo en consideración en cualquier acto creativo. Entonces, dentro de esta tensión cultural de lo cheje, de lo manchado, yo quería poner esta propia tensión en, como latinoamericano y como teniendo estos paradigmas múltiples, habitando y también resistiendo, y es que Guamán es la figura principal del juego. Nosotros lo acompañamos y ocupamos su lugar como avatar, y en esta exploración aparece la figura de Nicolás Maquiavelo, representada en este espíritu que se llama Maki. Si lo juegan se van a ver, o si lo han jugado, y Maki en verdad es Nicolás Maquiavelo, porque es muy curioso porque Maquiavelo falleció unos años después del probable nacimiento de Guamán. Tanto Guamán como Maquiavelo le escriben a la corona. Guamán le escribe al rey Felipe III, Maquiavelo le escribe al príncipe, que es Lorenzo de Medici, pero los dos le escriben al poder. Los dos hablan del buen gobierno, tanto en la Nueva Crónica como el príncipe, y ambas son figuras de transiciones políticas, religiosas, etcétera. Guamán en este proceso de ver cómo todo el universo incaico se estaba derrumbando en las estructuras políticas, y Maquiavelo en ese proceso de transición hacia lo que luego serían los estados-nación. Entonces eso fue un elemento muy curioso que dentro de esta investigación con estas preguntas, como si no hubiese hecho esta investigación con estas preguntas, jamás hubiese llegado a este tipo de conexiones. Eso es lo que quiero apuntar con la importancia que nos pueden brindar estos procesos de investigación. Y como decía, nadie crea solo, entonces por mucho que yo hice la música, hice la escritura, el arte, las animaciones, yo siempre estoy parado en hombros de gigantes, como los creadores de Bitsy, como Adam Ledoux, que es un motor de desarrollo maravilloso, que es minimalista y que funciona en browser. Por favor, vayan y jueguen con eso. Las herramientas de gente de la comunidad, como todas estas que me han ayudado muchísimo a crear, por ejemplo, tomar las ilustraciones de Woman y hacer un tratamiento digital para que estén disponibles en este motor minimalista que tiene también sus límites, pero también sus enormes potencialidades. Y además, dentro de este proyecto, a partir de una consulta, devino una colaboración aún mayor, con Kenia Chávez Caguana, con César Sicos Yucra, con Jessica Sicos Yucra, todos nacidos en el Valle Sagrado de los Incas, en Perú. Los tres son miembros de la comunidad ñaupañán en el Valle Sagrado, y de una colaboración con Kenia, devino en una colaboración también que se sumaron César y Jessy, y fue muy, muy enriquecedor porque gracias a eso, tanto el juego me ayudó como para saber si estaba trabajando con el respeto que quería, y porque creo éticamente que lo mínimo que podemos hacer es hacer una consulta cultural con comunidades, con artistas, con referentes para poder hacer proyectos con esto, especialmente nuestras tensiones dentro de lo manchado que tenemos. Y acá hay un ejemplo de como una de nuestras sesiones de conversación ahí con Jessy, con Kenia, con César, a quienes además voy a ver muy pronto, que estoy muy contento por eso, y esto nos permitió hacer que el juego esté disponible en quechua, en inglés y en español, que eso fue uno
de los puntos muy, muy valiosos que le sumó muchísimo a la experiencia y que además devino en una colaboración aún mayor, que es una colaboración que está en curso, que se llama Futuros Andinos, que estamos diseñando con Kenia, para ir a hacer talleres de formación lúdica con jóvenes en el Valle Sagrado de los Incas. Y esto es algo que me tiene muy, muy feliz, en colaboración con la Asociación Andina Cusicausay, y de hecho la próxima semana, el próximo domingo, voy a estar viajando hacia Pisac, hacia el Valle Sagrado, para ir a la escuela de Cusica Usay para hacer una semana de talleres de formación lúdica con estas herramientas minimalistas open source, para que ya no sea solamente la consulta cuando alguien quiere crear con contenidos de estos, que insisto es lo mínimo, pero está bien, y hacia allá tenemos que ir caminando, pero en este caso es un compromiso con hacer que más personas y más voces puedan ingresar a la creación de juegos. Entonces eso es un compromiso, parte de mi posición como activista lúdico, como creador y también como investigador orientado hacia la acción. Y es un proyecto del cual espero prontamente tenerles más noticias y a ver, quién sabe si en un par de años nos veremos nuevamente, ojalá en persona, para contarles de cómo va esta iniciativa tan bonita. Y eso, entonces, como último punto, quiero nomás que se lleven como 3 motores minimalistas que ustedes pueden usar ya para crear. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen experiencia utilizando motores más complejos, pero esto es simplemente para revalorizar la importancia del minimalismo cuando está hecho con cariño, con dedicación, e incluso si lo quieren hacer por placer, como tampoco tenemos que hacer juegos para que circulen en festivales, tampoco tenemos que hacer juegos para que tengan éxito comercial. El juego, el principal objetivo del juego siempre es el juego en sí mismo. Y eso es algo que siempre tenemos que tener claro, porque ahí es donde va a estar la clave de nuestro valor creativo y de nuestro vínculo con este arte o en esta expresión tan hermosa que ni siquiera podría ser la expresión humana, porque es algo que excede la humanidad de manera tan linda, especialmente quienes tenemos animales lo podemos ver, que cohabitamos con animales. Y así está Bitsy, que es el que ya he hablado más, está Twine, que es para crear narrativa interactiva no lineal, es maravilloso también, muy bonito. Y está Downpour, que es uno estúpidamente simple, es increíble lo simple que es, y funciona en móvil y sirve para hacer juegos tipo como si fuera un PowerPoint, que si cliqueo en distintas partes me lleva a un lugar distinto, pero es tremendamente útil para hacer microexperiencias muy amigables para él. Así que, con eso dicho, muchísimas gracias por su atención. Y el juego está gratis en itch, en caso que quieran jugarlo. Yo sé que Julio ya lo compartió. Y eso, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nico. Sospecho que yo tengo un delay con internet, porque estoy viendo la imagen con delay, entonces voy a hablar despacio. Por cuestiones de audio no puedes escuchar los aplausos del auditorio, pero aquí te los platico. Tenemos 2 preguntas del público. La primera es, ¿qué potencial las potencialidades que ves? Súper, muchas gracias. El potencial que le veo, o sea, el juego es un fenómeno del cual todavía estamos descubriendo muchísimo. Creo que incluso si damos los pasos para atrás, podemos pensar aún más las potencialidades insospechadas que tiene el medio. El juego tiene dimensiones prelingüísticas, o sea, jugamos antes de aprender a hablar, lo que significa que incluso la palabra como una forma de estructurar racionalmente las ideas o nuestros sistemas de pensamiento ya empieza a tratar de darle orden a algo que incluso va previo. Y cuando le damos orden, empezamos a darle formas nuevas. O sea, aprendemos a jugar de ciertas formas, pero luego con estas estructuras podemos crear también cosas y llevarlo más allá. Lo cual me hace pensar que la exploración de lo que se puede hacer con el juego es muy, muy insospechado y que debemos mantener ese espacio de libertad para nutrir esas potencialidades y que si bien tenemos que valorar y disfrutar los proyectos que irrumpen en el mercado y que son maravillosos y muy entretenidos, tenemos también que siempre valorar aquellas personas que están intentando empujar los límites
para llegar a otra parte. Y lo otro es que el potencial que yo veo es poder contar historias de maneras honestas, auténticas y profundas de espacios donde no se ha contado. Y es un poco en esa línea en lo que mi trabajo está intentando aportar un par de granitos de arena para que no sean solamente las historias de algún tipo de personas, que lamentablemente la así llamada industria sigue siendo bastante limitada en quiénes son las personas que pueden participar o que tienen más acceso a recursos para poder hacer más cosas. Y esto lo veo estando ahora temporalmente en California porque estoy estudiando y yo conozco estrechamente creadores de México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, y, y, y no es que hay algo en que nos falte, sino que, o sea, si falta son recursos disponibles más tempranamente, pero el hecho de que existan espacios como el que tienen ustedes allá ahora, está facilitando el que esas creaciones puedan también explorar esos potenciales, porque no hablo solamente de las comunidades más marginalizadas, como es el caso de mi trabajo, pero que es súper importante, pero también hablo también de tantas voces de otras regiones que que tienen potenciales de no solo de contar las historias, sino también de imaginar juegos de lógicas distintas. Como hay unas frescuras creativas que creo que hay muchas potencialidades en esas otras partes, pero como es imposible, no da la vida por cada una de esas partes de un universo, yo hago todo el intento de intentar estar situado en esta posicionalidad latinoamericana, para intentar ver esas conexiones y ver esas chispas bellísimas que están surgiendo desde la región. Muchísimas gracias, Nico. Eh, Voy a dar un ratito para que José Ángel solicite más preguntas al público, porque si hay alguna otra, que Nico hizo espacio en su agenda para atendernos, creo que nos va a dar tiempo de una preguntita más. Pues bien, ¿alguien más en el público? Te aprovecho de expandir nomás mientras tanto lo del potencial, porque está este potencial además que en este momento las tecnologías están dando unos saltos increíbles para bien y para mal y que pueden ser abrumadores, pero también es una gran oportunidad para ver qué es lo que va a hacer de este medio con la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo. Como esto es algo que está transformando como nuestras nociones de creación en tantos ámbitos como desde la escritura, desde el arte visual, y pronto la creación de juegos, y es como saber, como estar atentos a eso, seguirles el proceso, eh, no en un sentido de tecnofílico, de pensar como no, esta es la única y es el futuro total, sino que estar pensando los potenciales, como muchas veces pensamos en potencial de una manera muy como binaria de que es bueno o malo, y en general tiende hacia lo bueno, potenciales como así, todo lo bueno. También tenemos que ser como analizar esos potenciales y las implicancias que tiene también en el resto de las personas, porque por supuesto la inteligencia artificial, hay un montón de trabajo no reconocido y no remunerado de creadores y entrenados con trabajos de otras personas, em, pero también a la vez democratiza el acceso a lugares donde antes no estaba. Y eso creo que también es un factor importante que el norte global tiene miedo, porque ¿qué pasa cuando estos creadores latinoamericanos empiezan a tomar estas herramientas para dar saltos y saltarse las limitaciones que ellos podían saltarse porque tienen hubs o espacios o más dinero a disposición para hacer? Entonces creo que hay un potencial interesante dentro del futuro de los videojuegos, especialmente y conectando con nuestras regiones, al menos como con una vocación de experimentación. Creo que es algo que deberíamos tener muy en consideración. Yo te tengo una pregunta que tengo ganas de hacerte. Eh, ¿Por qué la doctora Kusikanki no estaría tan de acuerdo con que se le llame de colonial? Si entendí bien, hiciste Sí, sí. una El, acotación que me parece interesante. el principal motivo es porque por esta noción de que el pensamiento colonial ha devenido en una moda académica. Entonces mucha gente le dice de colonial a todo, eh, porque a veces te puede garantizar que te publiquen un paper o porque suena bonito cuando lo dices en la clase, pero es el llamado a que si lo de colonial se queda en la academia, este, es
como pierde totalmente su potencial transformador, pierde totalmente su capacidad de abrir preguntas y espacios y al final termina convirtiéndose simplemente en un nuevo producto de las estructuras coloniales que además utiliza esa energía y ese descargo como esa necesidad como de resistencia en un espacio como contenido, como sucede nomás en la academia, y lo digo yo, estando además estudiando en California, en Gringolandia, estando en esta posición de tensión constante, pero por lo mismo es como, cómo es que yo también puedo resistir a esas tentaciones básicas de que tornan la decolonialidad en una moda y que por lo tanto como moda, las modas pasan y si es que se piensa desde sola la academia, simplemente va a llegar otra moda y la va a reemplazar, cuando en este caso el compromiso es un compromiso de acción. Y eso es algo que ella ha hecho, ella como con más gente tiene una colectiva llamada Cheje, que hacen actividades que rompen las lógicas académicas tradicionales. Entonces creo que todas las personas que tenemos acceso y que estamos disputando estos espacios, porque claro, yo tengo esta posicionalidad, pero no es algo que sea generalizado en el espacio donde estoy, y así como yo ocupo este espacio para traer estas conversaciones, creo que también es algo que tenemos que traer para otros lugares y no pensar que las ideas valiosas surgen de la academia, sino que es una revalorización también de esos otros saberes. Por eso este proyecto de Futuros Andinos es para, no es para decir, oye, colabórenme en que quiero hacer este proyecto, que estaría perfecto, así como fue en Hockey Puma, pero aquí también es como, no, ahora yo quiero ser un apoyo para que ustedes hagan lo que quieran hacer. Ni siquiera yo decir, oye, tienen que hacer esto porque necesito marcar los checklists de las cajitas de esta checklist. Entonces, como pensar radicalmente, como en el proceso y formas diferentes en este caso, de la creación de videojuegos. Pues Nico, siempre es hermosísimo escucharte en el más bello sentido de la palabra de sentir, y así, sentir. Entonces, gracias por hacernos un ratito en tu agenda para compartir esto. Y por supuesto que no van a ser 2 años antes, nos vamos a ver. Por acá ahora invitamos a nuestro querido amigo Dominic Wilhelm de Hart, pero pues ya vamos planeando para que te vengas tú y sigamos con esta bella labor tan necesaria. Nico, muchísimas gracias. Vale, Julio, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas ahí en la facultad y en la universidad y qué honor poder compartir esto con ustedes. Si tienen cualquier duda, estoy ahí disponible en Instagram o en mi página web Nico Valdivia Genic, así como ven mi nombrecito, pero todo junto con .com. Me escriben, nos podemos seguir. Yo mientras más contacto tenga con la gente de Latinoamérica que estamos interesados en compartir esto, como yo no quiero ser una página que se sigue, para mí todos somos redes y somos noditos que tenemos que seguir construyendo en conjunto y apoyándonos. Así que Bueno, muchas gracias y nos veremos pronto en persona, espero. sí, decirte que más que sujeto ni objeto, eres un hermoso fenómeno de estudio para nosotros, así que por supuesto que te vamos a contactar prontito. Gracias, Vale, Nico. vale, muchas Chao, cariños, amigo. que estén muy bien, sigan disfrutando. Bye. Bueno, denme un minutito para que me vuelva corporal por ahí por la sala y continuemos. Voy a cerrar esta transmisión por un momento. Gracias.
es episteme, que es relativo al saber, al conocimiento. La traducción es imprecisa y no podremos hacerla nunca a menos que fuésemos griegos y viajemos al pasado, pero me gusta más que la palabra universidad. La palabra universidad es tan de universum, ¿verdad?, que este siglo vio nacer la palabra multiverso, porque no hay uno, no puede ser que haya una versión de las cosas. Entonces, panepistimio tiene mucho más que ver con multiverso que universum. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, y creo que es la vocación de la universidad, es darles opciones, no decirles qué hacer ni cómo hacerlo, sino darles muchas opciones. Entonces, este día es muy importante, igual que los otros, porque hemos visto este arco entre un juego AAA, ¿no?, y lo que Nico está definiendo como activismo lúdico. Me parece algo muy, muy importante. Quiero hacer una precisión. Yo ayer comenté que cuando llegué a la facultad no había algo sobre videojuegos. Es un error, me equivoqué, es una imprecisión, pero lo que sí hubo fue un debate muy bueno, porque la clase que existía se llamaba Arte para Videojuegos. Lo que quise impulsar fue creación para videojuegos. Esto creo que Nico lo acaba de dibujar muy bien. No se trata de volvernos el outsourcing del que dibuja para el que crea, sino ser creadores y creadoras, que es un proceso en sí mismo, es un fenómeno en sí mismo. Y bueno, dicho esto, tomo tiempo para, en protocolo, presentar nuevamente a Dominic, por los que nos siguen en línea, que también nos saludamos y les agradecemos su conexión, y a la gente que está viendo los videos, aunque no puedo estar, que vemos que están creciendo los números de visualización. Entonces, presento nuevamente a Dominic. Dominic Wilhelm es profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Harz, Alemania. Ha colaborado con algunos de los diseñadores de juegos japoneses más importantes, como Shinji Mikami, Suda51, Masaya Matsuura y Akira Yamaoka. Ha desarrollado un enfoque original sobre las posibilidades del medio de los juegos y los videojuegos como un medio a través del trabajo experimental. Esto le ha llevado a cuestionar las convenciones de diseño en la búsqueda de nuevas perspectivas. Esto se puede encontrar en sus proyectos de juegos y videojuegos personales, así como en su trabajo en equipos más grandes para consolas como Electronic Arts, Ubisoft, Warner Brothers Games, y actualmente colabora con nosotros en el Colegio de Videojuegos y Gamificación XR de la FAD. Sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente que estén con nosotros, cedo la palabra a Dominic. Dominic. Okay, gracias. Yeah, thanks, Julio, once again for your introduction. Yeah, in the last days, during my last 3 lectures, we looked into different parts of designing video games or designing games in general. So I started from a very wide perspective on how to use gameplay, emotional, narrative beats to structure your game experience. Then we zoomed in a bit more to look at what players are actually doing in the game, what happens on the levels of mechanics and the game loop. Yesterday, we zoomed in even more with a big microscope to get into the atomic level of the game experience with the rational design method and how you can use this method to achieve, or maybe try to achieve at least, an optimal play experience with according to the concept of flow theory that I showed yesterday. Yeah, please, Gina. Buenos días, nuevamente les dan la más cordial bienvenida y bueno, para recapitular un poco lo que hemos revisado en los últimos días acerca del diseño de juegos, empezamos con una visión, un panorama mucho más amplia de cómo usar el juego en sí, la parte emocional, la parte narrativa. Después vimos acerca de la estructura de los bits o de lo que late, de toda la experiencia en sí del juego. Posteriormente ya enfocamos más de cerca y vimos
qué es lo que están haciendo los jugadores, qué es lo que está sucediendo a nivel de la parte de las mecánicas que se introducen y también en los circuitos, en los loops del juego. Y bueno, todavía el día de ayer enfocamos todavía más cerca en nuestro microscopio y vimos a un nivel atómico el juego, ¿no? Cómo está compuesto. Revisamos este concepto de diseño, método de diseño racional y cómo pueden optimizar la experiencia de juego también con el concepto del flow o la concentración que tienen los jugadores. Y, okay. Yeah, so as we arrived at a really atomic level, a very technical level maybe, and have a good understanding of what happens in the game system, now I want to take a step back again. I think this microphone is kind of scratching a bit. Should we fix this? Or with every movement? Maybe you can. Maybe like. Okay, so we know what's going on in our game system now. But as I said in the previous lecture, the players don't really care about the game system. They don't care about mechanics and rules, and they're not interested in rational design and all these numbers. The players just want an experience. So what we can do is we design some things that make this experience possible or support this experience in a way. So no matter what happens inside the game system on an atomic level, the player will not really know about it until you actually let him know about it. And the player can only see what you want the player to see. Ok, entonces ya que hemos llegado a esta visión atómica nuevamente de todo el juego y el entendimiento de lo que sucede en todo el sistema, vamos a tomar un paso atrás y ver qué es lo que está sucediendo ahora en el sistema interno. Esto también es importante recordar que a los jugadores no les importa realmente qué tipo de mecánicas, qué sucede a un nivel atómico, qué hay con respecto al método de diseño racional. Lo que ellos quieren y les interesa realmente es solamente la experiencia. Entonces, mientras estemos diseñando, es muy importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? La experiencia. Okay, so the way players behave in the game is also connected to what players think is possible in the game, based on the information you gave the players what is possible in the game. So you can see the play experience, or the experience the players have, is very much connected to information. How we give this information, when we give this information to the players, when we hide certain information, and what the player thinks the game will work like based on all this information. Entonces, lo que podemos hacer, o sea, lo que sí podemos hacer es hacer que como los jugadores se comporten, dirigirlos con la información que les damos, que sea de manera implícita o explícita. Mucha de la información está conectada a, mucho es también oculto. Mucha de la información no necesariamente está activamente, ¿no? Está oculta. Okay, so let's look back at our rational game design Excel sheet from yesterday. I shortened it a little bit because it's just an example point that I want to make with this. So yesterday we defined parameters for a character in an Excel sheet based on this rational design method. But these values and also these parameters, usually in most games they are not obvious to the player. So some of this information, some of these parameters we will show the player. For example, let's say this guy here would be our enemy type number 37. It is not related. This is from No More Heroes 2, a game which I worked on. A friend of mine did the concept art. And so what do we show the players? Maybe we show the size of the enemy. We can show it through the character design, and we can reveal this information. This is a medium-sized character. It's not super small, but we got a giant mecha in this game, like a giant robot. So let's say this is like the mid-sized enemy.
we show this to the player. Other things, the speed of this guy, how fast can he move, we will not show it directly to the player. The player can find out if he observes the game closely, if he watches the animation, maybe he can guess how fast this guy will be. Also the frequency of stops, how often does he stop when I fight him, and how long. We will not show a number over the head of this character in most games. Maybe it's an interesting idea to explore. Usually we wouldn't do that. This information stays hidden. So some information we show explicitly to the player, and other information we hide or only show in certain parts of the game. For example, in a racing game, we usually show the speed of the player's car explicitly in the dashboard of the car. You have like a speedometer, like in a normal car. You can see exactly how fast you're driving. But the speed value, the actual number of the speed value for other cars in the game, usually we don't show that. So this way of managing information and which information you show and which you reveal and who can see what at which point in the game, it's a big part of the way a game designer should think and work, I think. And this really changes also the game experience a lot, depending on the information you show. Ok, bueno, recordando lo que vimos el día de ayer con todos estos valores y con respecto al método de gestión racional, por ejemplo, aquí se muestra que muchos de esos parámetros y valores van a estar presentes para el jugador, van a estar visibles y otros van a estar ocultos. Entonces, por ejemplo, la velocidad, algunos estarán visibles mientras estén jugando, otros no tiene por qué conocerlos el jugador. Esos son como de la trastienda, de la parte trasera del diseño, ¿no? También menciona, por ejemplo, cómo en los juegos de carreras, a lo mejor pues el parámetro sí va a estar presente el tacómetro y se va a ver la velocidad a la que está manejando, pero a lo mejor no va a estar presente, visible los otros jugadores de al lado, los otros automovilistas, no se va a ver la información, ¿no? Entonces básicamente alguna información va a estar presente, visible y otra estará oculta. Okay, so we can describe this discrepancy between these two states of information as one. We have the game state, that is what is actually currently happening in the game system. You know, when we open the hood of the car and we look deep into the engine, there's some stuff happening. But if you drive this car, you don't notice what's happening there. You know, you only see some parts. You got your tachometer, you got some other information. So the game state is what's actually happening. It's probably hard to read. I got some numbers here from Super Smash Bros. These are some parameters for characters and their numbers. So we got parameters here like the jump height, how high can each character jump in this game. The speed of the characters, the jump duration, how long it takes to make a jump, the maximum health of the individual characters. So there are like, I think, hundreds of characters probably, or many, many characters in this game, and they all have different values for these parameters. Entonces aquí también se muestra como la trastienda del juego, lo que ve el diseñador, todos esos valores, todos esos parámetros que se definen, como vimos el día de ayer en la hoja de Excel, y que revelan pues las mecánicas, la velocidad, las metas, las recompensas, y del otro lado podemos ver lo que el jugador ve, ¿no? Que evidentemente pues no tiene nada que ver con toda esta información, ¿no? Yeah, okay. So we have all these parameters with a lot of values, but only some of them are actually showed to the players. So this is a scene from Super Smash Bros. Don't have to describe everything, but we don't see all of these parameters here. We see the health of the characters. We can maybe estimate the max health by the length of the health bar or by how the health bar moves. We maybe have a meter for a stun parameter when you're kind of paralyzed or something. But everything else is hidden, mostly, at least at this point in game. And in many games, like Super Smash Bros. Or Street Fighter or
part of the fun for players that play this a lot is also, I think, to find out how characters behave differently, to find out about all these values, because usually they're not only hidden in the game, but they're also kind of hidden by the developers. So usually you never find out the exact numbers and variables of things that happen in the game. Aquí, por ejemplo, se muestran algunos parámetros del juego Super Smash Bros. Y como las diferentes velocidades, los diferentes trucos, y incluso, bueno, algunos estarán ocultos mientras el jugador está jugando el juego. Algunos, pues el reto es que los detecte, los descubra, los identifique, y pues muchas veces pueden pasar también desapercibidos. So yeah, I think as designers it's very valuable to think like that we have a game state and there's a game view. This is what the players are seeing, and these two are different. And if you're aware of that, then you can very consciously think about which parts of this the player needs to see to play the game properly and to have a good game experience. Entonces, bueno, recapitulando, de un lado vemos del lado izquierdo el estado del juego, toda esta información, parámetros, valores, información del sistema, pues la ve el diseñador, y del otro lado está lo que el jugador está experimentando, ¿no? Cómo se muestra para el jugador el game view. And there's also, in some games, information is not available to all players, but is asynchronously distributed. So for example, in a card game, just a normal analog card game, you might have a pile of cards lying on the table where you can only see the back, so none of the players have the information of which values of cards are in this pile of cards. Then maybe you have some cards with information that is visible to everybody. These are like cards that lying openly on the table already, so any player can see that information. And then we have information that is only visible to some players because the cards on their hands are only visible to these players or maybe their team. And the back of the cards conceal this information. So this is a nice way of seeing the different ways how information is distributed in games. Entonces toda la información se distribuye de manera distinta según el juego. Por ejemplo, en los juegos de cartas que se juegan de manera sincrónica con otros jugadores, pues alguna información estará disponible para, por ejemplo, uno que está jugando, otra información estará oculta para las cartas que están abajo, otro jugador se mostrará otra información, y así cada uno pues tiene una distribución distinta de la información. So if you find out this in your rational game design process, you come up with all of these numbers, then which of these numbers should stay hidden forever? Which of these numbers should the players see, and when should they see it? Which of this information will be shown to all players, which will be shown to only certain players? And then the question is also in which way do you present this information? So many questions considering information in the game system. Entonces, con todo este método del diseño racional, pues va a haber mucha información que tendremos que decidir qué está oculta, para quiénes, cuál está visible para quiénes, y en ese sentido pues tendremos que estar pensando en todas esas partes, en todos esos momentos, ¿no? Tener este panorama general, visión general. So in some games it's a bit easier. For example, chess famously is a game, or other games like chess or out of this class of games, where the game state and the game view are identical. There's no difference. That's why chess is called often a game of perfect information, because all information of the game system is always visible to all the players at the same time. So there's no asynchronous distribution of information like in a card game, where certain information is hidden. This also means that the battle between the players in chess is not about revealing or managing information, because everybody sees everything all the time. The battle is more about how players act based on the information they have about the system. Cada juego es distinto. Por ejemplo, en este caso del ajedrez, pues aquí toda la información está visible, no hay información asincrónica, todo está revelado de manera muy, muy transparente, y aquí de lo que se enfoca el juego es más en cómo van actuando, qué decisiones van tomando los jugadores. Okay, so one question is which information to show, then
when to show it to the players, the other is how to show it. And how to make players understand how to deal with this information, how mechanics and the system works, what players can do and cannot do, and so on. And I think this is where we or you as graphic designers or visual designers already have a really big advantage. Because as designers, you already know how to structure information and cluster information in a meaningful way. You might know or have experience how to visualize systems that are hidden in a graphic way, how to condense information and communicate it to the point using the skills as a designer that you have. You already have experience with catching the attention of viewers to a certain area of visual information and guide the gaze of the viewers. And you might have experience with using visual design to tell a story and to evoke emotions and so on. And since video games are a visual medium, I think this is a really big advantage if you want to create games. Entonces, como diseñadores, ustedes tienen una gran ventaja de tienen que decidir qué información van a revelar, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Tienen una gran ventaja también de tener esta ojo visual y poder crear historias, captar la atención de los jugadores, crear un sistema, agrupar información, visualizarla y también crear narrativas. Mm-hmm. So, yeah, so there are even more things we can take from classical design disciplines like graphic design or product design and so on that are really useful if you work in the field of game design. And I want to show a few of them to you today and how you can apply them in your games. So one big concept we can take from product design or also interaction design is the theme of affordances. Do we have any product designers or industrial designers in the room? Que si hay Maybe alguno not. que tenga, conozca diseño industrial o diseño de producto. Okay. Well, okay, so affordance means basically the perceived properties. So it's the obvious possibilities for interaction that a product communicates about itself. So, for example, we have this product design. Somebody designed this knob. Now, the question is, if you just see this and you never used this before, what would you do with this thing? How would you interact with this product? Would you try to tilt it like this, for example? I think most of you will say no, we will probably never try this. You could try to pull it, or you could try to push it, or you could try to move it like this. I think movement, I would probably not do it because there's nothing in here that indicates that this can be moved. So I think most people would say the obvious interaction you do with this thing is to rotate it. It sounds very basic. Why am I even talking about this? Everybody probably knows how to use this. But what in this design indicates that we can rotate it? What is the things that make this interaction obvious? So I think we have a few things. First, we have these little grip lines around here. So we already know from many other products we're using that this is something that helps us to get a good grip to move something. As the grip lines are put in this way, like vertically, usually they're against the movement, so I think my movement will be against the grip lines. Okay, I intuitively know that already from other things I used. Also, it's round, so, and there's a scalar around there from 1 to 10, so we can kind of guess that somehow you can move these numbers. And as they're arranged in a circular way, we kind of assume there's probably an axis in here because circles have the tendency to roll or to rotate more than other shapes. So we assume there's an axis and we have the scalars and we have the grip lines, so we can guess that this is probably something that I will grip and rotate. And that's the obvious interaction for this product. So we can say the affordance of this product is that it should be rotated. And we have a lot of signifiers here
that help us to understand what should be done with this thing. Entonces, en esta lámina vemos un ejemplo de un concepto del cual quiere hablarles el profesor, que se llama affordances. La traducción en el español no la conozco, pero bueno, es como percibir las propiedades de un objeto, ¿no? Entonces, este concepto es muy, muy importante a la hora de estar diseñando productos o estar diseñando interacciones, como en el caso de los videojuegos, y esto ayuda a mejorar la comunicación con el jugador, ¿no? Entonces, si miran este objeto, pueden deducir para qué es, ¿no? Es quizá muy obvio, pueden inferir para qué se usa. Hay muchas pistas, ¿no? Por ejemplo, pues es circular. Si quisieran moverlo, no lo moverían de aquí para allá o de aquí para arriba para abajo, no lo sacarían. Pues es un círculo, tiene diferentes lineecitas verticales, tiene una escala del 1 al 10 también con números. Entonces es muy fácil inferir para qué se utilizaría esto, ¿no? Pues para girarlo, evidentemente. So it's possible that we can maybe push the button to turn this machine on and off, like a radio or an amplifier, but there's no affordance here that tells me that this functionality is here. And that's also an important point to remember. I will talk more about it later. In games, it's very similar. No affordance that indicates that, for example, I could push this button, so I will never push it. I think Entonces, it's bueno, only aquí for rotating. podríamos decir, pues se puede empujar, cliquear, pues no indica, ¿no? Todo parece indicar que para lo que debe de usarse es para girarse, es bastante obvio. Okay. Another very simple example for affordances built into products. This super simple game, I hope you also know it in Mexico. This is for like toddlers or 1-year-old or 2-year-old kids maybe. It doesn't need an explanation. You don't need to tell your kids how to play with this. Needs no tutorial. Everybody can kind of understand how this is supposed to work, this game, because there are a lot of very clear affordances. We have round shapes, like cylinders, and we have round holes. We have a star block, and we have a hole that's shaped like a star. And then we also have this kind of lid that we can move in a certain way to get back our little blocks that we put in the box. And 3 of the sides are already closed. You very quickly realize that it's impossible to lift the lid, so there's only one way to move the lid, and this way is in this direction. So very clear affordances on how to use this very simple game. The same with, for example, Lego bricks. They have the little nubs on the top and the holes in the bottom. So it's a super clear affordance of how you can use these bricks and connect them. Con este otro ejemplo les muestro otro ejemplo del concepto de affordances, que tiene que ver con cómo se perciben las propiedades de un objeto. Y bueno, pues seguramente lo han de conocer, es bastante también sencillo, no hay mucho que explicar, generalmente se usa para los niños. Y pues aquí también se puede inferir muy bien o deducir qué es lo que tiene que hacerse, ¿no? Ahí vemos figuras circulares, rombos, estrellas, cuadrados, hexágonos, también se puede quitar la tapa y pues todo es muy fácil de inferir en ese sentido. Entonces es otro ejemplo con este concepto de affordances. También, menciona el ejemplo de los Lego, que también pues son muy fácil, ¿no? Muy fácil de deducir qué es lo que se tiene que hacer con ellos para construir. Okay, so now we have this guy here. So as a player of Super Mario Bros., you already learned that you can jump on these poor turtles. Now, this guy here has a new affordance built into it, which are the spikes on top. And this is an affordance because it tells us something about the interaction of what happens when I interact with this character. And what will happen is that I will probably hurt myself a lot or will lose a life, depending on what my current health level is as Mario.
And that's a typical Nintendo thing to do because Nintendo is very good at using affordances to make game systems understandable, to make rules easy to understand, and very intuitive to use the games. Technically, this is not inviting interaction like here. It's kind of preventing you from interacting, or it's warning of an interaction, but it's basically about the properties you perceive in the object. So it's a good enough affordance. That tells us a lot about this character. Y en la tercera parte vemos la imagen de la tortuga de Super Mario Bros., otro ejemplo de este concepto del affordances, de las propiedades que tiene un objeto. Y pues que por cierto Nintendo es muy bueno, ¿no? para diseñar y crear interacciones muy intuitivas y reglas muy fáciles de asimilar. Y pues aquí también lo que podemos deducir es que si tocamos, pues esto va a doler, ¿no? Va a haber, va a picar. Eso es. So if you use affordances properly in your game design, product design, whatever, the user probably knows intuitively what to do without even reading any instruction text. You don't need any tutorials. The users can look at this and maybe even this in the context of this game and know what to do or not to do and how to interact. And this is a very nice way of implicitly communicating that lowers the cognitive load for players also, because they don't have to remember a lot of rules and a lot of ways of how the game works. They can just feel it and use it immediately. Yeah. Sure. Adelante. Okay, so yeah, it's getting a bit complicated. Yeah, it will become clearer after that. De verosimilitud, ok. No me atrevería, lo dejaría como affordances en la traducción, pero en el contexto sí funciona para nosotros. No me animo a decir para ustedes. Perfecto, ok. Las propiedades también, las propiedades del objeto. Es que él habla de que el objeto en sí mismo, en cuanto lo ves, ya te está diciendo qué experiencia vas a tener. Ajá, infieres. Exacto. Sí. Okay, fieres is the word. Fieres is the term you're using. Infer. Okay, it infers. Yeah. Infers. Okay. Yeah, that works. Okay. Yeah. So any information that you can already communicate here with the affordance, you also don't need to put anywhere else on the screen probably. So it takes a load of the HUD, for example, of your head-up display, like of all the interface elements you might put on screen. You don't need to show that this guy is dangerous because it's already communicated here. Same if you design board games. I talked yesterday to somebody who's working on board games. If you use affordances in your board game properly, it can take a lot of load out of your rule book because you can make the rules very short and super clear because you don't have to communicate everything with a lot of words. But it's included in the design already. Entonces, como diseñadores pueden estar jugando con todas estas propiedades del objeto y, bueno, según la intención, bueno, hacer las cosas, no necesariamente que tengan que explicar todo, pueden poner todas las reglas y más bien bajar la carga cognitiva y más bien que el jugador se enfoque, ¿no? Que sea muy intuitivo, fácil de descifrar, obvio, lógico, de saber cómo va a usar las diferentes herramientas, ¿no? Okay, so I want to get in a little bit deeper into the topic of affordances, so you can see how they work and how you can probably also use them in games. And for that I will show two examples from this wonderful book by Don Norman, The Design of Everyday Things.
and he talks a lot about these topics, affordances, and some other topics I will mention today. It's also a very entertaining book to read, so I can highly recommend it. Don Norman used to be the main interface designer of all Apple products in the 1980s, maybe even the 1990s, and he since became kind of the godfather of good interaction design. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo de un diseñador que se llama Don Norman y de que se basa en el libro que se llama Las cosas de todos los días. Esta persona fue diseñador, el principal diseñador de las interfaces para Apple y bueno, es una manera ahorita de ejemplificar lo que les quiero comentar de las cualidades del objeto, de las affordances o verosimilitudes. Okay, so this is the famous door problem from this book. So we got 3 doors. I hope you can understand my illustrations here. First door, it has like a metal plate on it, right? This door has a horizontal handlebar, and this door has a vertical handlebar. So the question Don Norman asked, if you walk, and I'm asking you, if you walk towards this door and you want to open it, what are you doing with this door? How do you open it? I see people doing this, so obviously you're pushing. Nobody will even try to pull this door, it would be super difficult. Yeah, maybe. Entonces, bueno, aquí podemos ver con este ejemplo de las puertas de Don Norman. En cada una hay un diseño del lado izquierdo, pues vemos que hay una placa metálica en la primera puerta, en la segunda hay una barra horizontal y en la tercera hay una barra vertical. Entonces, bueno, yo les preguntaría, si ustedes van caminando y se encuentran con esta puerta, la primera puerta, ¿cómo la abrirían? Pues evidentemente no la jalarían, ¿no? Sino que la empujan. Mm-hmm. Okay, so this is clearly a push door. Second door, we have the horizontal bar like this. You're walking towards the door, you stand in front, imagine you're standing in front of the door. What do? Do you push or pull? How do you open this door? You can make the hand. You're pushing, you're pulling, okay? You're pulling as well, okay? So let's try. We don't have a door here, but let's say I'm standing in front of this door. Julio, you're using both hands to open, and then I open, so I have to probably do like this, right? And then use one hand again and walk around it. So typically this would be considered a push door because this bar kind of invites the interaction. It's so wide, and your hands are already like this, kind of. So it invites you to use both hands to push this heavy door because otherwise, it's very hard to get it out of the way. The third door, well, to make it short, it's the same thing. We stand in front of the door, and in this case, you can very easily open the door with one hand and open it beside you, and you can walk through. You don't really have to get out of the way because you just use one hand here. And this is clearly not a handle where you would use both hands. This would be a very difficult movement. So typically this is a pull door, also because pushing with one hand like this is not very comfortable. You have way more power if you push like this, So this is kind of this door problem. And there are many affordances like this hidden in the world around you, if you're aware of that. Most of them come from the mind of some designer. Most people never realize. This is why a lot of these things happen. You have a push door, that's obviously a push door, but then you need to say pull, so people think this is probably an office or shop. A lot of people every day will probably come, push, it doesn't work, then they start to pull, or then they read the sign. Or here, you need these huge signs to make sure that people open it the right way. So, sure, I understand they want the handles to be the same on both sides, but it can lead to a lot of problems. And if you imagine a fire door, like an emergency door in a building, like this, a push fire door that you actually have to pull, this would be very dangerous and can really cost lives if you use affordances in the wrong way. Bueno, aquí en la lámina anterior, the other slide, please. The one? The previous before? slide. Okay. Yeah.
Aquí, por ejemplo, pues la de en medio también pues son esas puertas, ¿no? Que generalmente están en las salidas de emergencia, como la que está allá arriba, por ejemplo, que se empujan, ¿no? Y pues es también fácil, no la jalarían. Y la tercera, bueno, pues es evidente que esa sí tendría que jalarse, ¿no? Todo esto, pues para ejemplificar cómo todo estas affordances o verosimilitudes, el diseño de los objetos es muy importante, ¿no? Para el jugador. The other slide, please. Y bueno, ya en también, ¿no? Parece que evidente, se tiene que poner el letrero de jale o empuje, ¿no? Porque a veces pues no es obvio para todo el mundo, ¿no? Hay gente que empuja en lugar de jalar o jala en lugar de empujar. Y pero bueno, esto puede tener muchas implicaciones y consecuencias, por ejemplo, en el caso de las salidas de emergencia, ¿no? Sí tiene que estar muy clara la información, porque bueno, hay gente que puede quedarse atrapada incluso, ¿no? En un caso de un fuego. Okay, so what does this mean for game designers? Obviously, if you have a game and you have an object that is movable, that the players should move, or maybe can move, then it should just look like it was movable. You need an affordance to tell the players this thing is movable. You can push it or pull it or something. You want the players to collect an item, then your item needs to stand out so much in a way that it looks collectible. A lot of collectible items in games used to float above the ground, you know, because that's not what we expect from reality. Things cannot float, like a big golden coin floating in the air. So it needs to stand out somehow, maybe looking like a foreign object with some effects around it that doesn't even belong in this place. And the player wants to remove this foreign object because it communicates something about itself and what you can do with it. Entonces, como diseñadores es muy importante a la hora de estar diseñando todos los objetos que hay en el videojuego, en las interfaces, cómo quieren que se vean, cómo quieren que se miren, ¿no? Cómo los van a diseñar. A lo mejor quieren que los recolecten, algunos van a estar flotando. Entonces, que sea algo que puedan intuir los jugadores para qué quieren, cuál es la intención de este objeto en el juego. So, for example, if you want your players to push a button, then you need to make the button stand out in a way so players recognize it as something special that they can interact with. And it should also look like a pushable button. If it's something where you need to push down or step on, you know, then make it look like it's pushable. It will move down. Or a very cool variant is also if you, for example, that you present a lock in a door after the player saw a key somewhere or collected a key, because these two affordances are connected, of lock and key. Entonces, por ejemplo, si quieren diseñar un botón que sea para empujar, pues tienen que hacerlo visualmente grande, que resalte y que sea reconocible también, y que se vea que, bueno, es para empujarse, ¿no? También si quieren, por ejemplo, poner una llavecita y un candado, pues va a haber una conexión entre estos dos objetos, ¿no? A lo mejor la llave va a estar por acá y el candado por allá, pero bueno, se infiere que con esa llave se va a abrir el candado. So a classic mistake, you spend a lot of time and a lot of energy with some cool new feature for your game you designed, but you forgot to provide any affordances of how this feature can be used and that it actually exists. And your players might not understand what you did there and they will never use it probably. Es muy común a la hora de estar diseñando videojuegos que no están esta cuestión de las verosimilitudes no están claras. Entonces, pues el jugador pasa de largo y ni siquiera se da cuenta que existen o no saben cómo usarlas. Okay, so let's take some examples from actual games. So when you're designing items, environment, objects, characters, and so on, I told you it's useful to build in some affordances into all of this to tell the player about mechanics they can use with this, about the property an object has, and so on. So which affordances can you find here? We got like this rather monochrome environment objects, but we got some things that stand out. So first, we got these orange parts here, and this is also something that needs to be learned a little bit in the game, but it stands out enough.
So we can maybe figure out that the orange parts are something that we can interact with in a way. But now the question is, how can we interact? When we compare these two objects, we will not try to rotate this thing here. This looks like one of these pushable buttons I told you about. So probably we'll have to walk on that or push it down with your finger. I'm not sure anymore how it worked, but it's definitely something you should push. And we have another orange object that is this thing with like 4 cribs or 4 spokes. It looks like a wheel to us. There's an axis in the middle. The axis is round. So this also doesn't look like something that would tilt like this, but it looks clearly like a rotatable thing we know from the real world. So we already know how to interact with this, and as far as I know, there's also no explanation in the game of what to do with these objects. And then also, maybe to extend it a bit, we can rotate it, and we have this part here that's a bit darker than the rest of the environment. Also, we have this dark gray appearing here. So we can maybe see there's some connection between this thing and this thing here. So when I rotate this, it will probably rotate this L shape over here, so I can walk over to this side, right? Aquí con este juego también podemos ejemplificar este concepto de las verosimilitudes o las affordances. Por ejemplo, en el botoncito que está del lado derecho, el naranja, pues ahí podemos claramente inferir que a lo mejor es para apretarlo, ¿no? Es lo que podrían hacer. Del lado de allá arriba, pues hay una perilla que tiene que está en 4 direcciones. Entonces, bueno, pues también es como fácil inferir qué tendría que hacer con esta herramienta, ¿no? Pues girarla. Y luego, pues vemos que hay diferentes escalas de grises, tonalidades de grises, y podríamos ver que también hay un círculo allá abajo, y pensar que a lo mejor girando esta manija, el circular, pues se va a abrir o se va a destrabar un puente para que podamos cruzar. Todo esto es como muy intuitivo para el jugador. So similar to the examples I showed before, the knob and the little toy for babies, this can be described as a physical affordance because it considers or it concerns the actual haptic properties like the physicality of the object. Entonces, en estos juegos de acción podemos inferir que hay muchas mecánicas o actividades hápticas y físicas que se tienen que hacer físicamente. Okay, let's look at some more examples for physical affordances. So we can observe the same in non-digital games, which I also like a lot because for designers this is like a really good challenge to create something like this with many, many affordances. So what do we have here? You don't even have to play the game. I also never played it, but I can already tell you that these dots here are probably spaces where I have to put these little figures, right? I would not take this blue figure and put it somewhere here or here, but there are little circles that have exactly the same size as this here. So this is an affordance that tells me place your characters on here, not somewhere random here. Very clear to everybody. We have lines connecting the dots, which tells me, okay, movement in this game will probably be from one dot to another based on these lines. So I can move from London to, that's probably New York City on this line, but I cannot move from London to Buenos Aires because there's no line. I have to, within the rules of the game, I don't know how it works exactly, but it will probably take more turns or more points or whatever to move this far because there's no direct line to move on, right? Yeah, maybe translate this first. Bueno, este es otro ejemplo de las cualidades físicas del objeto también, las affordances, las propiedades, perdón. Y bueno, pues aquí vemos diferentes tarjetas, pues está la amarilla, la azul, y están esos microcírculos también que tienen la forma de esas formas como, bueno, no sé qué es como un frijolito, no sé qué se ve como un jelly bean. Y pues esas pueden encajar ahí. También podemos ver que hay líneas que conectan una a otra y pueden a lo mejor viajar entre sí, de Nueva York a Londres. Pero, por ejemplo, si quisiera ir de Nueva York o de Londres a Buenos Aires, pues ahí no hay ninguna línea que conecte al sur.
Entonces, bueno, pues todo esto se puede intuir. Then we have an affordance here, for example, telling everybody where to put the cards. It has exactly the same size as the cards. That's very simple. And this is also an interesting affordance built in here. So apparently you're supposed to put some kind of counter here or marker. You don't even need to know what exactly, but this is something that's outside of this playing field. So we assume it's to count or mark like progress of something. But we got numbers in these fields. So the numbers are also an affordance that helps us to understand that very likely things have to be put here in a sequence, starting from 1, then you put something on 2, you put something on 3, on 4, on 5, and so on. You cannot just play something on 3, then on 5, then on 6, and then on 4. So the sequence is important here. If the sequence was not important, then maybe you would have chosen a different design. Maybe use symbols or use no numbers at all. So players can understand that it's not important to start here, that you can maybe place these counters anywhere else. Probably need to look at the rules to know exactly how to do it. Entonces aquí hay otro ejemplo de estas similitudes. Del lado izquierdo pues hay más información, del lado derecho con esas tarjetas, y del lado izquierdo pues también hay estos rombos pequeños que tienen una numeración, una secuencia. Entonces podríamos deducir que tiene que seguirse una secuencia del 1, 2, 3, 4, 5, pero también podríamos decidir pues no poner ninguna numeración, y pues eso ya también daría otra información. Okay, so you can find affordances not only in like characters, like the little Spike Goomba. I can't remember the name, the official name for that guy. But you also find it a lot in level design. It plays a big role in level design, and I think a lot of level designers are really consciously using affordances to guide the behavior of the players. So for example, we got a scene out of Uncharted here, I think. I forgot to put the title. I think it's Uncharted. And this is from FAD, a wonderful game, indie game with a super clever mechanic. But you can see there are some affordances for climbable areas. So in a typical 3D game like Uncharted, you have like these little stones that stick out of the wall, that you can, the only place where you can put your hands. So these are affordances of how to climb this wall. You know, any other places in the game will not recognize your movement, your hand movement. This is learned a little bit, but you can use this, if the player learned it, you can use this as an affordance for any other climbable scenes. Even if it's not rock climbing, maybe you have to climb a building and then you put some stones like this, like bricks, or you put some other elements that stick out of the wall, and the players will know immediately they can climb there. Same here, affordance for climbable areas is this green plants that are growing on the walls. So here you cannot climb. Once you see this, you can climb up to the next level. Aquí vemos otro ejemplo de las propiedades del objeto o de las affordances. Es también muy común, muy frecuente usarlo en no nada más en los juegos así como Super Mario Bros. O en Lego, sino en los que llevan varios niveles también. Por ejemplo, aquí podemos ver que están las rutas, esas lineecitas que van conectadas, y bueno, pues indican que hay que seguir una dirección en particular, es muy claro. En algunos casos, bueno, pues nos indica que tenemos que escalar algo. Del lado izquierdo también, del lado derecho, allá arriba en la parte verde también pues indica que se está escalando, una pared. So these affordances use, or these objects use physical properties to communicate something about how they should be used. But we also have other kinds of affordances. So this is more of a thematic affordance. So in this scene, there are things that are communicated to us about how to use this game system. Not exactly by the physical properties directly, but more by the theme or by the narration of the game. So in this scene here, we don't even need to know the rules. I think that's even better because we're talking about affordances and we don't want to read rules. We want to understand intuitively how things work. So whatever this game is, we understand intuitively that ships
go into the water, you will probably not be able to put a ship on this mountain here in this game, right? That's very clear to everybody. So very intuitively, everybody knows I can place my ships in the water. I can place my soldiers and tanks probably not inside the water. Depends on the rules. I don't think so that you can. Yeah, and that helps the players understand how this game works and how the rule system works without having to remember any text about this. And this is all connected to the theme of this war game with a landscape and with ships and with water and mountains and so on. If this would be an abstract strategy game, like for example Go or other games I showed, without a theme, we wouldn't know where to put these things, you know? So we would have to remember or look at the rules, where do we put these objects? Without a theme, we would have no idea, you know? So the theme really is the affordance here to help us understand how the system, objects in the system are related to each other. Entonces, en la lámina previa fue un ejemplo de las propiedades percibidas del objeto de manera física, ¿no? Porque había que escalar, había que subir. Ahora, en este caso, se está mostrando las propiedades percibidas de una manera temática con este juego que, pues aquí es también muy fácil deducir qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Por ejemplo, pues vemos un barquito y deducimos que pues el barco se tiene que ir por el agua, ¿no? No se va a ir por la montaña. O igual el tanque no se va a ir por el agua y tiene que ir por tierra. Aquí las reglas son sencillas y es muy fácil que el jugador pueda deducir cuáles son las acciones que tiene que hacer. Okay, so video game examples for thematic affordance is like the good old Medikit. If it was just like a cube lying in the game, you would have to learn and remember what this cube actually does. But the theme of this health pack with the red cross, it really already tells us intuitively that this will probably improve our health if we use it or recover any injuries we have. Pues otro ejemplo de las propiedades percibidas, verosimilitudes o affordances temáticas, pues el videojuego en el que se presenta este botiquín médico, que también podemos inferir pues que es para curar, para curar. So these bottles down here, they are from the game Shadows of the Damned I worked on. So in this game, we used alcohol, basically. They're like vending machines, and you have to drink a bottle of tequila to recover your health. That's very unusual, so players will not understand this maybe immediately or intuitively. But once the player understands that in the world of demons, alcohol recovers your health, in the real world it might be the opposite. Once the players learned this affordance, then they can understand that not only tequila, but also other bottles, rum, whiskey, and so on, that appear in the game will also recover your health. Bueno, pero también podemos jugar con estas propiedades temáticas. Por ejemplo, aquí adentro en el botiquín, si lo descubren, el jugador verá que hay una botella de alcohol y entonces, bueno, pues en lugar de curar, usarlo para curar, es una botella de tequila y entonces tendrá que tomarla para tener fuerza y seguir en el juego, ¿no? Entonces ya pues inferirá que las próximas botellas que se encuentre, pues se las tiene que tomar. Entonces se puede jugar con, pertenece a un juego que se llama En el mundo de los demonios. So you can teach players a bit about affordances and then you can reuse them in the game. You also notice when you're browsing the web, like since the early days of the internet and of HTML, there was this affordance that if a word is underlined or has a different color, then you can probably click this and it will lead you to another page, right? Pues este tema de las propiedades percibidas de un objeto también podemos ver un ejemplo en los inicios de las páginas web del lenguaje HTML, como por ejemplo si veíamos una palabrita que estaba subrayada o que tenía otro color, podríamos inferir que necesitabas apretarla y te llevaba a otro hipervínculo. But this affordance only works because you learned it before and then you can reuse that basically. That I would like to add. Todo esto lo van aprendiendo también a lo largo, ¿no? Algunas son evidentes, otras no son evidentes.
Okay, so I have a few more examples for affordances. So we had the physical affordances related to the physicality of something. We had a more thematic affordance, but there are also some examples for affordances that are connected with other affordances or with other objects. So this affordance shows it's not about exactly the interaction properties of one object, but it talks about how things are related in the system, right? So I think even in Mexico you also have this game, right? Rock, paper, scissors, like this, or like this. And we have the theme that tells us or that helps us to understand that the scissor cuts the paper and the rock destroys the scissor. This, I think it's always a bit difficult to understand. Why does the paper kind of defeat the rock? I'm not sure if that's so logical. But we understand the system through the affordances. And once more, if this was an abstract game, the relationship between objects in the system would not be clear. You really have to remember, okay, the pentagon defeats the circle defeats the square, and the square defeats the pentagon. If I ask you in 5 minutes, you already probably have forgotten about this system, right? Rock, paper, oh no. I do, well, usually we do Schere, Stein, Papier. Oder Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. You know, Schnick, Schnack, Schnuck. Kind of like, huh? Well, the action we Mexicans Yeah. would play that is if I keep the rock and the other is the Yeah. paper, you always do like this. Ah, okay, yeah, we can also do that. There's no fixed rules, but I also saw that. Yeah. It's interesting, yeah. También podemos ver que aparte de las propiedades percibidas o affordances que hay de físicas, kinestésicas y temáticas, también hay de este tipo que pues se pueden inferir a través con diferentes elementos, ¿no? Hay como un sistema y bueno, para ejemplificar pues es el de piedra, papel y tijera. Del lado izquierdo pues ya nada más viendo las imágenes podemos deducir qué se espera aquí, cuáles son las reglas de este juego. Contrario al lado derecho, que ahí pues son 3 figuras geométricas que no nos dicen nada, no sabríamos qué hacer con eso. So the systemic affordance helps you to understand how objects in a system are related to each other. Well, I have to show this example. Maybe some of you know it. It's from the TV series, The Big Bang Theory. And like one of these guys invented, what's the name? Lizard, rock, paper, scissors, lizard, Spock. So the affordance doesn't work that well, I think. I cannot remember how this game works. Why would a lizard defeat Spock? Why can Spock vaporize a rock? Because he has not this skill in the Star Trek TV series. So the affordances are very unclear here, and you really have to read the rules and try to remember how to actually play this game. Not sure if it's worth it, but just as an example of how this can also not work, or how the affordances can be misleading, because here this is still clear, this I can understand, but then there are many parts concerning Spock and lizards that are very unclear. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que todas estas propiedades percibidas están bastante confusas. Podemos ver al señor Spock de Star Trek, una lagartija, una piedra, un papel, una tijera, pero pues no está claro para qué está el señor Spock ahí, ¿no? Y qué relación hay con eso. Y bueno, lo que quiero ejemplificar con esto es cómo también podemos hacer algo que sea confuso, que no esté claro para el jugador. Esta sería la otra manera. Bueno. And this is also an important point for the next affordance. That's the false affordance, because you might have some affordances in your product or in your game that you didn't even think about, and they signify something that's actually not working, or that's not an interaction possibility. So, for example, like in this board game, compared to the one I showed before, very difficult, like why do the circular shapes go on these hexagon shapes, you know? We have to read the rules to understand, but I would intuitively not put this circle on this hexagon. And
where do these character pieces go, and how many of them can fit on here? Is 3 the limit, or can I put 5 or squeeze 8 on it? Can I move these on here? Who knows? There are some affordances apparently in a way, but they're totally misleading. So you really have to read the rules, you have to understand them and remember them in order to play this game properly. There's not much that supports good gameplay in terms of affordances here. Entonces aquí en esta imagen también podemos ver otro ejemplo de las propiedades percibidas de un objeto. Aquí lo que quiero mostrar es que hay muchas veces en los diseños son falsas, ¿no? Las propiedades, y entonces no hay una relación entre una y otra, confunden al jugador, necesariamente hace que tenga que leer las instrucciones para poder saber qué es lo que está haciendo. Aquí podemos ver que pues hay una figura circular con una figura hexagonal, no podríamos pensar qué relación hay entre una y otra, pues esos 3 figurillas de plástico que están ahí arriba del hexágono, tampoco está claro para qué serían, hacia dónde tendrían que moverse. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo claro de un diseño confuso. And in video games, I mean, false affordances are actually used, for example, to hide things like Easter eggs or secrets. Like here in Doom, there are a lot of hidden rooms and hidden areas, and there's no affordance. Like, there is maybe an affordance, but it's not an affordance that tells you that you can walk through a wall or that you can open something, because it doesn't look like it was possible to open it. Or you have an area where you can climb, but it doesn't look climbable. Or the extreme case, you have like the invisible blocks in Mario. You can walk on that, but there's no affordance that tells you that you can walk on that. Y también podemos usar pues esta intención confusa o falsa también a propósito para hacer, por ejemplo, pues en juegos en donde hay que descubrir o buscar y no están de manera evidente los objetos, pues poner pistas, ¿no? También. So maybe in the case of the Mario invisible blocks, I should add, it's actually no affordance, I would say. It's not a false affordance because there is nothing that indicates anything else. So it's probably more a case of having no affordance at all. In this case, it's probably a false affordance that hides this area from me. Bueno, pues aquí lo que mencionaba. Can you repeat, please? Yeah, so I mentioned like the invisible blocks in Super Mario. So you can walk on something that's invisible. So we can argue that there's actually no affordance because there's nothing signifying anything, you know, it's just nothingness. So I wouldn't say these invisible blocks are false affordance, like something here, but there's actually just no affordance. Okay. Maybe a bit too por ejemplo, philosophical now to translate, but it's okay. it's also not so important. En el juego de Super Mario Bros., que también pues están los bloques transparentes, que podría ser como una falsa propiedad del objeto, affordance o verosimilitud, pero no lo es. Podría parecer, pero no lo es. Okay, so now let's look back at the rational game design I showed yesterday and how the DNA of these characters, which we formulated in our Excel sheet, can lead to shapes and behaviors. So this was, like I told yesterday, the DNA. Let's say we have a character that has minimal speed, low weight, and low skills, and it can be this turtle, right? So this DNA kind of is becoming visible in the design of the character. Now, how can you interact with this character? To interact with a character, usually you need to use some kind of mechanic as a player. So we could add some affordances that are related to a player mechanic, or to a game mechanic that we can use in the game. So for example, we have this DNA defining the shape of the turtle and like the speed and the skills. And now we added some affordance connected to the jump mechanic that tells us, okay, this is the character we have with this DNA values, and the way you can interact with it is communicated through this affordance here. Better don't do it, it will hurt a lot.
Entonces, bueno, para relacionarlo con lo que vimos el día de ayer del juego, del diseño racional del juego, que es como el DNA de todo nuestro juego, y aquí lo ejemplifico con estos tres personajes, ¿no?, que vimos el día de ayer. Aquí se ven todos estos valores, todos estos parámetros que definen qué es lo que está haciendo cada uno. Y podemos jugar también con las verosimilitudes o affordances, ya integrarlo también. Y pues, por ejemplo, aquí en el caso del lado izquierdo, en la tortuguita, pues definir cuál es su velocidad, cuál es su peso, cuáles son sus habilidades. Y pues por la figura, por la apariencia, pues sabemos que si lo tocamos va a doler. Okay, so closely related, I will make this very short here because it's close, like a brother of the affordances, but we can also think about it separately. What are the constraints? That means what are the limits of interaction? So I already talked about it before with the other board game Pandemic I showed. So the affordances invite you to interact with something, and the constraints tell us what the limits of interaction are. So for example, I have an affordance that tells me that I can probably move along this line, one circle by the other, and to the next circle, and so on. I will not move from here to here because there is no affordance that tells me to do this. And this is the constraint, you know, so the path is really constrained. This mechanic only works within the constraints that are defined on this line here. This is kind of a special case. There's no line, but also this part has a different meaning than the other part, so maybe it's okay to design it like this, but you have to definitely learn how to use these colored dots. Yeah, so these are the limits of using this movement mechanic. And the question is, as a designer, did I communicate these limits to the player? Did I communicate the constraints to the player, or do I just want them to guess where the limits are? Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo de las propiedades percibidas de un objeto, y como diseñadores, bueno, pues es muy importante. Estas propiedades siempre nos van a invitar a interactuar, siempre va a estar interactuando el jugador con ellas. También tenemos que pensar en los límites que vamos a establecer de estas interacciones. Aquí pues son muy claros, está guiado por los círculos, los colores, las líneas, la secuencia, y bueno, fuera de esto pues no vamos a hacer nada del lado izquierdo, arriba, abajo. Fuera de esos límites no vamos a estar interactuando. Entonces es esta relación entre la interacción y los límites. So, for example, with playing cards, like just a normal card game, the constraints of the interface of a playing card is that the information is only visible from one side, right? The other side is usually contains no information. Entonces, en el caso de los juegos de cartas, por ejemplo, pues la restricción o el límite es que pues el que está jugando de este lado solo va a poder ver la información que tiene de este lado y no va a ver la información que está del lado del jugador. Ese sería otro ejemplo de los límites. Okay, so we saw how we can make functionalities and rules visible to the player with affordances and constraints in mind, so everything is rather intuitively understandable, at least when it comes to interaction. So the last concept to show you today that comes from product design and interaction design is, which I think is very relevant also to the work of a game designer, is the concept of the mental model. Maybe that's something you might have heard before, or you hear about it more than about affordances, I think, in other areas of life. So yeah, to explain the mental model, I have another example from the Design of Everyday Things by Don Norman. This is also like another famous problem. I will explain in a minute after Gina translates. Okay. Bueno, pues ya que hemos visto todos estos conceptos el día de hoy de las funciones, los límites, las propiedades percibidas de los objetos o affordances, ahora vamos a hablar de otro concepto. Vamos a continuar con un concepto que se llama modelo mental, que si lo conocen. ¿Sí? ¿No? Okay. Okay, so in this example, so this is an oven, like the top of an oven, and you have 4 knobs to control these 4 plates, okay?
we have some affordances here in these knobs. You know, there are probably knobs that you can turn. They are built in, but we don't know which knob will activate which plate. So please think about if you have any idea how, for example, to activate this plate. Which knob would you use? Aquí vemos otro ejemplo de Don Norman, el diseñador que les había comentado, con este juego que se llama, es del horno, ¿no? Es de como la vista cenital de una estufa, de esas estufas de convección, y se ven los quemadores y se ven las perillas, y podríamos, bueno, aquí está preguntando si quisieran activar, por ejemplo, el quemador del lado izquierdo de arriba, ¿qué perilla girarían? Pues no está claro, ¿no? Any ideas? Let's turn this on and cook something. Which knob do I turn? Which one? 1, 2, 3. This one? This? Why the third? Okay. Somebody says the fourth, right? Okay. One of these two? 50-50 chance of getting it right? Okay. So how would you improve this design, you know? What can we do to make this more clear? ¿Cómo mejorarían este diseño si está confuso? Some dots, okay, yeah, I know the dots, okay, so you have to look very closely and you see the dots, okay. What if you work like you're a professional cook, you know, and you don't want to look at these dots, you just want to cook and do like this? The size, okay, that's a good idea as well, okay, great. So size, so we would, but what would you do in terms of size? Like, we would make one of these bigger here, like this one, or, okay, but then, okay, yeah, the big one, and then, would you do anything else? Like, would you change this layout? You would increase the size of this one, and then of this one, and or this one, right? You can change anything you want. Yeah, please change. You're the designer. Do what you like. What is best for the users. Yeah. Okay. And how would you distribute it? Okay. Excellent idea, I think. So in the book, like these are the famous examples, like we have the dots, or we have like writing, then you actually have to read, and the writing will kind of go away from all the fat at the oven after a few years maybe. So you still have the same problem. We have the separation, and then you still need to write something, but at least you have like a 50-50 chance of getting it right. And then the layout, I think, is the best approach. You know, you can do this layout. That's one way, or I think that's what you kind of did, you know. If it's completely linear, maybe you want to save some space in the kitchen, so you would do something like that, right? So now we have a very clear mental model, and the mental model tells us how things here in the system, and this is the system of an oven, or we have the system of a game, how things are related to each other. So I have an affordance, and the affordance lets me know, hey, you can turn me, maybe you can push me. But what does it do? There we need a mental model that explains or lets us intuitively understand, sure, if I turn this, then this will turn on. Entonces, con esto quiero ejemplificar la importancia del concepto del modelo mental. Nos da una idea general de las diferentes funciones que tienen los objetos y bueno, cómo pues deben de ser claras, intuitivas, descifrables para el jugador, si esa es la intención también, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, pues aquí está de manera mucho más clara, ¿no? ¿Qué secuencia tendría que tener? De izquierda hacia derecha, la relación que hay con cada perilla y cada quemador. So if you design a product or you design a game with low affordances and with the wrong mental model or no mental model in mind, then this usually leads to confusion and frustration and disappointment for the players. And I can tell from my own experience with products, like with this one, I have an oven with 5
stovetops, and so 4 are in a square, and the 5th is over here. And to turn this one on, I have to use the button that's on the right side. Like the button that's most on the right side turns on the blade that's most on the left side. Who knows what this designer thought, but this is an example of low affordance, and many people have trouble with this organ of mine. Entonces también And of a wrong mental model, actually. The affordance is okay, but the mental model is wrong, sorry. Ya, ok. Bueno, aquí también lo que está mostrando es, lo que quiere decir es la importancia de tener en consideración el modelo mental, ¿no? Para no confundir a los jugadores, que se frustren, que quieran abandonarlo, que se aburran. Pues él comenta que tiene también un horno en casa y tiene igual pues 4 quemadores y tiene 5 perillas, ¿no? Y la perilla que está hasta el lado derecho es la que prende, es muy claro que va a prender con las primeras 4 los quemadores, pero la del lado derecho prende el horno que está del lado izquierdo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues está bastante confuso porque habrían de ponerlo la perilla del lado derecho y si prende el horno que está del lado izquierdo, ¿no? Entonces esta importancia de pensar bien cómo van a diseñar los juegos, ¿no? Que sea fácil, intuitivo y descifrable. Okay, so what's the big problem here? In product design and in game design, the problem is that the designer knows way too much. So as a designer, you work on a product, on this oven, for example, or for a year maybe, or a shorter time, who knows? I'm not an expert in oven design, but let's say in a video game, you work for 3 years on a video game, or if you work for Nintendo on a Zelda game, you maybe work for 8 years on a Zelda game. So you know way too much about the design and about all the details. So your mental model about how things are connected is totally different from the mental model of the player who knows nothing about your game. And that's the main problem here. Que también es frecuente que, bueno, como diseñadores, ustedes conocen muy bien cómo funciona su modelo mental, todas las funciones, todas las propiedades de cada botón, y entonces como que se pierde perspectiva y a lo mejor uno cree que ya el jugador va a hacer pues cosas muy obvias, ¿no? Acciones obvias, pero a la hora de jugarlo, pues el jugador se confunde o las instrucciones no están claras, ¿no? Entonces hay que como considerar esto, ¿no? Y no pensar que ya lo va a saber o lo va a inferir fácilmente, ¿no? Mm-hmm. So one thing to combat this problem or to get rid of this problem is definitely to be aware of it. So you know, okay, the mental model of me as a designer is different from the mental model of my players. And the other big important thing you have to do is just to test your games. You have to play test your games a lot with players, because only then you will find out if they understand how things are connected and how things work in the game. Because, yeah, their mental model is different. They might not understand how to use your feature. No matter what you try to do in the game, they will still not get it. And the only way to solve this problem, if you're not a super experienced designer, and even then, is to test and test and test and iterate and change a lot. Entonces es una manera de combatir este problema de asumir que el jugador ya va a saber qué hacer con todas las funciones que nosotros diseñamos, pues es probarlo una y otra vez, probarlo y que otras personas también lo prueben para que puedan tener una experiencia. So the mental models are strongly based on former experience with other products, with the world, with games, with websites, and so on. So in some cases, it's kind of important to maybe stay close to what players already know, because then they can apply the mental model of what they know to your new game. That's why it's sometimes difficult to introduce completely new concepts or mechanics in games, because we don't yet know how this feature works, so we have to teach the players. And the good thing about games is that players are kind of patient compared to other software. So you can teach players, you can use tutorials, and you can teach them slowly, like famously again, Nintendo does with many games. You can teach them slowly in the flow and learning curve of your game. Because they are patient. If you're designing software or other products, nobody will look at a YouTube tutorial or
an app you're making because they don't understand how to use it, right? So you have a bit of patience from the players. They wait maybe a long time to buy your game or play your game. So, but still, you need to be aware that their mental model might be totally different, and that's the problem, especially when you're introducing a totally new concept. Entonces, los modelos mentales están basados muy fuerte en la experiencia, ¿no? Podemos verlo en la experiencia y bueno, es muy importante que consideren que el modelo mental que tienen ustedes pues va a diferir completamente del modelo mental que tienen los jugadores. Entonces, por eso es muy importante que los prueben otras personas para que también puedan tener otras retroalimentaciones, ¿no? Y no nada más ver las cosas desde su perspectiva. En el caso de los videojuegos, dice que es muy común y favorable que los jugadores pues generalmente tienen mucha paciencia, ¿no? Entonces van a estar motivados para seguir jugándolos, o si no entienden algo pues van a ver tutoriales o otras explicaciones. Pero, por ejemplo, pues si diseñamos una página web u otro producto, pues es más difícil que la persona esté buscando información sobre cómo navegar en esa página, que no tenga una experiencia de usuario agradable, etc. Okay, so let's move from ovens to action games again. So let's consider this game of chess. Very simple. So the mental model the players might have, if they look at the characters here, they're a bit abstract. Sometimes you have a bit more detailed figures. You have like these horses and towers. You have like two characters with a crown. We can interpret them as king and queens. So what we see here, and we have the black and white setup that's kind of mirrored. So our mental model is that these are maybe two kingdoms. We have the king and the queen here, maybe two kingdoms that are fighting against each other on a battlefield. That would be my mental model. So there are troops moving over a battlefield. What else can we find out from the mental model we have? We have some characters that are available 8 times for each troop, and they're even smaller. So maybe they're not as important as the characters who are available only 2 times, like these guys and the horses and these guys. And then we have characters that are available only 1 time, so these must be super important. And this is the king and the queen. So from our mental model of 2 kingdoms fighting against each other, we can already learn a lot about how things in the system are related, how important they are. It's very possible that these guys here are supposed to protect like the super important monarchs of this kingdom. Bueno, ya para dejar los hornos, ahora pasamos al ajedrez. Y pues este es otro ejemplo de cómo funcionan los modelos mentales. Aquí podemos también deducir varias cosas, ¿no? Pues que son 2 jugadores, hay 2 reinos, hay diferentes figuras que tienen diferentes categorías o lugares o importancia en el juego. Podríamos deducir que, por ejemplo, pues los que están más chiquitos pues pueden ser menos importantes, que hay un rey, una reina, un caballo, un alfil, una torre. Hay diferentes diferentes elementos, diferentes funciones en todo este sistema general. So if you like to play driving games, racing games like Need for Speed, for example, then which button on your gamepad, which trigger button would you use to accelerate? The right one or the left one? Right, right? And why might that be? Why is it the right one? Exactly, because in a real car it's the same, because the players have a mental model of how cars work and how to control cars. And in a real car, the mental model we have tells us intuitively that right is accelerate and left is braking. So we can use this absolutely intuitively because we have a real life experience and have built our own mental model of cars. For spaceships or something else in other games, we don't have this mental model.
Bueno, por ejemplo, en los juegos de carreras también está claro que con el botón derecho vamos a acelerar o a frenar y con el botón izquierdo vamos a acelerar o a frenar. Esto tomando en consideración también el modelo mental que tenemos de lo que es manejar un coche, ¿no? Meter la velocidad, manejar la dirección, etcétera. Esto, como es algo familiar, es fácil de inferir y deducir, pero en el caso, por ejemplo, si es de un juego con un cohete espacial, pues ahí sí no va a estar tan fácil, ¿no? No tenemos como esa familiaridad con eso. Okay, so let's take another look back at our board game that we looked at before. We talked about different kinds of affordances that were hidden in here, but we saw some constraints, you know, that kind of limit the ways characters can move. So, but what is the mental model we have here? We see a map of the world, and we can see that this is the planet Earth because of the shape of the country, because of our experience, right? And we know that characters are traveling between cities around the world. So the mental model of this game tells me very intuitively that yes, it's not only possible to travel from London to New York City, but I can actually travel from Los Angeles to Tokyo by exiting the board here and coming back into the board here, because our mental model tells us the world is not a flat cardboard board, but the world is round. So, you know, we can go around here, and this is just an abstraction. And you don't even have to explain this to me. There is an affordance that makes it easier to understand, because there's a border here drawn onto the map, but we have these lines going over the border, so that's also a little bit of an affordance that helps me to make the right movement. But the mental model helps me to understand, yeah, sure, I can leave the American continent and come back in Asia, no problem. Entonces, volvemos a otro ejemplo de la relación que hay entre las affordances o propiedades percibidas de un objeto o las verosimilitudes y el modelo mental también, ¿no? Aquí podemos deducir que pues, se puede viajar de un lugar a otro, que los personajes pueden estar desplazándose de un país a otro, que es un mundo que tiene países. Entonces, por ejemplo, podemos ver que si podemos viajar de Nueva York de Londres a Nueva York o de París a Nueva York, pero también podemos viajar a San Francisco y deducir que también podemos de aquí a acá pasar al otro lado sin tener que cruzar por el frente, porque sabemos que la Tierra no es plana, ¿no? O sea, que es redonda, entonces le damos la vuelta. Entonces, todo esto en relación al modelo mental. Okay, so we use affordances, we use constraints, we use meaningful mental models to help the players understand how things work in our game. But there might be much more information hidden in our game system. I showed you all the numbers of Super Smash Bros. In an earlier slide. So there might be more going on in our game state, in the game system, that we might want to communicate to the players in a way, so the players can make the right decisions, use mechanics correctly, and have that perfect optimal experience that we talked about yesterday. Entonces, bueno, ya para como unificar todos estos conceptos de las propiedades percibidas o verosimilitudes, de los límites, del modelo mental, de cómo interactúan todos estos elementos y también, pues, aparte de esto hay otras acciones involucradas, ¿no? También que están operando como las mecánicas, todo está interrelacionado. Okay, so as the last part of today, I think we can make it on time today. I want to introduce you this concept. You hear about it at several places, also in the game industry, of how to distinguish different ways or different layers of distributing information in your game. And these are based on how this information is presented in the game space and in the fictional space of the game. And I'll show you why this is interesting to think about, maybe also for your games. So the basic question to ask here is an element of information that we want to present, is it part of the fictional world, yes or no, and is it part of the actual game space, like, you know, the fictional space is not exactly
the same as the physical game space, right? So by answering these two questions, is it in the fictional space, is it in the game space, we can classify the information we present in 4 ways. Maybe you can translate this first. This is a bit more challenging. I'm sorry, I can maybe summarize it again. Yeah, bueno, básicamente que también está este concepto de las capas, que también, bueno, aparte del espacio del juego, también puede haber en otra capa un mundo ficticio. Okay, so what you see here, these are like the typical interface elements. If you ask somebody what is the interface of a video game, most people say, well, it's this stuff here, you know, health bars and points and so on, that is displayed above the video game. So if we use our system here, we can say, are these health bars in the game, in the actual game space? No, the space is here. These guys are fighting in some Japanese city, but the health bar is not actually in this city. And the players are not aware. These characters do not see the health bar. They will not hurt their head when jumping up and crashing into the bar, you know. This bar is out of the game space, right? Okay. Sí, que por ejemplo, bueno, como que se desprenden o se ramifican pues otra información que hay, que no necesariamente está en el espacio del juego, ¿no? Del videojuego. Por ejemplo, el jugador si se levanta, si brinca, no es que se vaya a pegar con esa barra, ¿no? Sino que esa barra da o indica otra información que está actuando en otra capa, digamos. Yeah. So one, it's not physically in the world, and secondly, the players are not aware of it. So the characters are not aware of it. So this concerns the diegesis, so that's why it's kind of non-diegetic interface element, like the typical HUD elements you have, like head-up display, because they don't know that these things here exist, that there's a health bar that kind of shows other people how healthy they are. So it's not in the story of the game, in the diegesis, and it's also not in the physical space. That's kind of the non-diegetic way of showing parameters. And, well, okay, please translate first. So, Yes. yeah. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una interfaz, ¿no? Diagética. Y bueno, pues que revela información. Los personajes no están conscientes de que tienen esa información allá arriba, no representa nada para ellos, ¿no? Pero para el jugador sí representa información, sí le da información de, por ejemplo, de su salud, ¿no? And this way of information, this way of presenting information is often used just to present things like parameters and numbers like ammo and health and things like that, or very complex things like this pop-up menu here, because you can control very well how the information is presented and clustered and so on. Entonces esta es una manera también de mostrar información más precisa de algo que sea relevante también al juego, pero que no está directamente relacionado con la mecánica en sí, ¿no? O lo que está sucediendo en el espacio del juego, en el espacio físico del juego. Okay, then we have the opposite. That's the diegetic interface elements. Jay showed this example on the first day, I think, or on Monday. In her talk, very shortly, I explained a little bit more about it. So this is kind of the opposite. So we have information that is presented to us that is inside the game space, right? For example, this is probably the most famous example for diegetic interfaces. So this is the health meter of our main character in the game Dead Space, and the health meter is not overlaid in a non-diegetic way, but it's inside the game space directly on the armor of this guy. And it's also in the fiction. It's not just in the game space, but also he's aware that his armor contains this element, right? So it's in the fictional space and it's in the game space, diegetic interface element. Entonces aquí es otra manera de ejemplificar cómo interactúan en el espacio, en la interfaz diegética, pues la parte física y la parte ficticia, ¿no?
que está relacionada, por ejemplo, pues con the blue dots. Yeah, this is like the health, like the energy of the character, and here he has like a holographic display. So he's aware that he has this on his armor. It's actually a part of his armor, you know. It's not just visible to us, but it's visible to all the characters in game, basically. Por ejemplo, bueno, esas líneas azules que revelan información de su estado de salud están visibles también para el personaje y también para nosotros. And similar here, that's from the game Fallout. There's not just a menu that pops up in the game, but the character actually has this device on his arm, and you can raise the arm of the character, and then you can use this device as a player as well. So you as a player are aware that this exists, and the character, hypothetically, is also aware that he's wearing this on his arm. You know, it's in the game space on his arm, and it's in the fictional space because the character raises his arm to look at his device. You know. Es otro ejemplo en otro juego cómo interactúan estas dos entre el espacio ficticio y en el espacio del juego. El jugador está consciente de que tiene esta herramienta que tiene diferentes funciones y también el jugador está consciente que tiene esta herramienta con las diferentes funciones. So there were different games having diegetic interface elements before Dead Space here came out, but this was kind of the big moment when it came out. It was a big success, and then everybody suddenly wanted to have a game that used only diegetic elements with no head-up display, non-diegetic elements at all. And I was working at a studio in Japan that also wanted exactly this. So suddenly, after Dead Space came out, we had to change our whole game, get rid of everything. Everything has to be diegetic because it's going to be so much more immersive and so on. But this does not really work. In this case, it also did not work because it really depends on the game if you can pull this off. In our game, it was a third-person action game where you could turn your character around, so it would not work to have the health on his back. Because while you're walking, you can see your health, but it's not important. You need to see your health when you're in battle and when you're fighting. And when you're fighting, you don't always see your back because you have like intense action sequences where you can see the character from all sides. So we noticed, okay, that makes no sense, you know. When you need the health, you don't see it. And that's a big problem with going diegetic. It sounds good on paper and you think it might be more immersive, but in this case it actually was less immersive because players didn't understand what was going on in the system because they couldn't see the information we presented to them. Bueno, en conclusión, bueno, esta interfaz diegética lo que hace es que sea mucho más inmersiva para el jugador y pues le da así una experiencia más inmersiva, ¿no? Básicamente. Okay, yeah, let's keep it short. Okay. Yeah, other examples, maybe, you know, you probably know games like this where you pull up actual displays of information in the game. Other diegetic elements, for example, in terms of audio, if you play a soccer game, a soccer video game or sports game, and the audience is cheering, so the audience gives you feedback that you did something well, you made a good move, or you made a goal. And this cheering is part of the fictional space, fictional world of the game, and it's part of the game world, actually. So this is also a diegetic interface element that's communicating something to you. Otro ejemplo de un espacio diegético, un diseño diegético es, por ejemplo, cuando están jugando soccer y pues patean la pelota, meten gol y la audiencia aplaude y hace porras, ¿no? Entonces, es como están interactuando el espacio del juego y el espacio ficticio. Es otro ejemplo. And maybe a final example, for a diegetic way of communicating in game, you have a character and you visualize the health or the condition of the character directly on the character and using the 3D model, using the animation to communicate something about the character. So for example, when the health is low, then he maybe starts to walk like this, you know, a bit more slowly, and the clothes are getting dirty and getting ripped and so on. So you can communicate information about the health of this character by using diegetic
presentation like animation and character design and so on. Otro ejemplo también, por ejemplo, en un personaje que queremos comunicar que ya tiene una salud pobre, que se está enfermando, pues la manera en la que camina, si empieza a cambiar su aspecto físico, su aspecto externo, también es otra manera de jugar con todos estos elementos diegéticos. Okay, so we have 2 more of these corners to go before we can finish up for today. So what if we have elements of information that are inside the game space, but they are not inside a fictional space? So we could call this a spatial interface element or spatial information because it's just in the space, but not in the fiction. So in this case, I got the mission, the player gets his mission, infiltrate a mansion, and it's presented inside the game space, but I would assume that none of these fictional characters are aware of these words, right? So it's not in the fictional space. Same here, we get like a menu that's inside the game space, but for these guys here in 1920s or 1890s bar or wherever this is, they will not see the keyboard and mouse menu. You know, it's not part of the fictional space, of the fiction of the game, but part of the game space. So that's like a spatial way of displaying information. Otra manera también bueno, este es otro ejemplo de la interfaz, de cómo se muestran en el espacio, de cómo interactúa entre el espacio ficticio y el espacio del juego en sí, ¿no? El juego, la acción en sí. Hay información que se revela para el que está jugando, para los personajes, alguna información está visible para el jugador, otra para el personaje, y así, está como en capas, ¿no? Mostrándose. Another example is, for example, if you play a racing game and you have like lines on the road that show you the best way to go into a curve, for example, these are in the game space, but they are not part of the actual fictional world. They're just there for you, to guide you. Que por ejemplo, si estamos manejando un coche y hay unas líneas que nos indican que no tenemos que salirnos, pues es otro ejemplo de cómo interactúa el espacio del juego y el espacio ficticio. En realidad no tiene ninguna función para el juego en sí, pero da información o comunica algo al jugador. Yeah. Please, yeah. Okay. Okay, so we have one more. We have one more thing to go. What if we present information that is part of the fictional world but not presented in the game world? So how can this work? So for example, let's consider this racing game. We have here this
tachometer and the RPM counter, I don't know the English word for this, and the fuel meter. And as you can see, that's an Audi TT, and the design here is the original design of these instruments for exactly this type of car. So we can say this is part of the fictional world. This is actually exactly the instruments that are inside of this car, but they are not presented in the game world. They are presented outside of the game world. Only I can see it like this, right? So this would be considered a meta interface element or meta information. Part of the fictional world, not part of the game world. Esto es un ejemplo de una meta interfaz. Por ejemplo, bueno, de este juego que es de carreritas, con un carro, un Audi. Del lado derecho podemos ver una información que nos muestra la velocidad, las revoluciones por minuto, la cantidad de combustible que tiene. Y sí se parece o sea, es similar al de la vida real del Audi, pero bueno, esa información está, no está relacionada en sí directamente en el espacio del juego, sino en la parte en la capa ficticia. So, a second example, you have this blood splatter effect in some kind of action or horror game that's on the screen, and it shows you that your health is getting worse and worse, you know, and it's you should recover by drinking a tequila or something. So this is can also be considered meta interface or meta information because it's part of the fictional world. This blood splatter is actually, I got hit by a bullet or something in the game, so this blood is part of the fictional world, but it's not part of the game space because usually in most games the camera is not part of the game space. So, you know, this is actually outside of the game space in this case. There are some examples, maybe a game like Fatal Frame, you are actually a cameraman. So this is like a different example, but usually part of the fictional space outside of the game space because the camera is not part of the real game space. En del lado izquierdo, bueno, se ejemplifica también cómo interactúan el espacio ficticio y el espacio del juego, por ejemplo, con todo ese salpicadero que hay, y bueno, que da la información de que pues me fui herido o lastimado, y cómo se va cambiando el aspecto también del personaje, se va haciendo más chiquito, va caminando más lento. Entonces, bueno, esto es representa esta interacción que hay entre el espacio ficticio y el espacio del juego. Okay, so each of these methods has like their advantages and disadvantages. So, as I said, you can display information in a diegetic way and it sounds super cool and immersive, but it needs to be integrated in the narrative world, like in the narration of the game, and in the game space, and this can lead to issues, as I said, with camera angles and in action sequences and so on. Because sometimes the important information might not be visible to the player or be covered by enemies or whatever in the game, so you can't see it, and this actually leads to a less immersive game experience. Bueno, pues esta es otra manera de cómo se integran los diferentes aspectos diegéticos, no diegéticos, espaciales, y cómo pueden jugar con todas estas capas, ¿no? A la hora de diseñar los videojuegos. Okay, with non-diegetic interface elements or information, we have the advantage we can just pick something that is important right now, put it on screen, and then take it off screen again when it's not needed. This is difficult often. In this case, it's okay, you know, you can pull this out and take it off again, but in other cases, it's very hard to do in a diegetic interface, so that's a good advantage of non-diegetic interfaces, that you can just show what is relevant now and then just take it off again. Por ejemplo, can you please repeat? Okay, with these non-diegetic interfaces, like the typical overlays that you see in many video games, the big advantage is that you can just show any information you want at any time and then take it out again. It doesn't have to be part of the story or part of the game world. So you're very free to display very complex information when it's needed. Okay. En el caso de las interfaces no diegéticas, pueden estar jugando
cuándo quieren que se muestre la información que sea relevante o pertinente para ese momento y cuando no, pues ocultarla, ¿no? Entonces es una manera muy dinámica de diseñar en el espacio no diegético. But depending on the game, like if you have a modern AAA video game, there's so much information that the player needs to get at certain points that often it's not all displayed in a non-diegetic way, because this will be an information overload for players at some points as well. So I'm showing you all of this, even if you don't remember how exactly this is called. I think it's important to be aware that you can distribute information in many different ways, not just using a non-diegetic way and just putting numbers and things on screen, but you have many ways to distribute information in the game. You can communicate about the state of your game in any of these ways. You can use affordances, you can use constraints to communicate how to interact with parts of your game, and you can use mental models properly to communicate how things are related in your game, and so on. So you can make all this information relatively intuitively understandable, hopefully. And that's what I wanted to show here. Yeah, please. Ok, bueno, pues lo que quería decir con todo esto es que al combinar la diegética con la no diegética, lo meta, los elementos espaciales, tenemos una manera de poder agrupar toda la información, distribuirla, gestionarla en nuestro juego, utilizando todos los conceptos que hemos visto el día de hoy también, como las propiedades percibidas de los objetos, las verosimilitudes o affordances, los límites que queremos establecer, los modelos mentales. Podemos jugar con la información, con las reglas, con las mecánicas y hacerlo intuitivo todo esto, ¿no? And this in turn obviously supports the learning curve of the game, because at any time in the game loop or in the flow channel, when you present new challenges, new mechanics to the players, presenting information like I described before and using all these techniques, you have a pretty good chance that players might understand intuitively what the challenge is, and they might understand intuitively how to solve the challenge. So you can keep players in the flow channel and not frustrate them because they don't know what they're supposed to do next. Entonces, al poder manejar todo esto que hemos visto en todos estos elementos que hemos visto a lo largo, podemos manejar una curva de aprendizaje, hacerlo que sea retador para nuestros jugadores, decidir cuándo introducimos nuevas mecánicas, todo esto con la intención de que se mantengan enfocados con este concepto que vimos ayer del flow o la concentración, que tanto se sumergen, y bueno, pues que sea una experiencia significativa. And then naturally you can use all the skills, the other things you know as graphic designers already, how to use shape and color language, how to use a composition of elements and different sizes and so on to communicate parameters of the game and relationships in the system. Also, there are many more channels. It's not all about visual communication. You can send information through audio. You can send information through haptic channels. A lot of game systems have like some kind of haptic feedback that you can also use to communicate. You can send information through narrative and dialogue and so on. Basically, everything in your game communicates something, but you need to be sure what it is and how you communicate it. Entonces, lo más importante es saber cómo van a comunicar todos estos aspectos, hacerlo claro, que sea entendible. Ustedes como diseñadores visuales pues tienen un ojo más agudo en cuanto a la forma, en cuanto a las cualidades visuales de los objetos, sus características, y pues pueden usar todas estas herramientas también a la hora de estar diseñando sus videojuegos. No nada más también, por supuesto, están los visuales, sino que también hay de audio, de sonido, hápticos o táctiles. Y bueno, pues es un juego entre todos estos para poder comunicar de manera clara y que sea claro para el jugador lo que estén intentando comunicar. So as game designers, on one hand, you need to be able to go deep into the mechanics and into the deep systems of the game and work there.
But on the other hand, you need to be aware of how to communicate with the players about all of the stuff that's happening in the system to give them this optimal experience that I talked about yesterday, maybe a flow experience, or at least some kind of fun that they are seeking in this game. Entonces, bueno, tienen que desarrollar toda esta habilidad de tener todo el panorama general, tanto de parte del usuario, del que está jugando, y bueno, pues ustedes como creadores de todas las mecánicas, de las experiencias, de los diseños, del audio, de las partes táctiles, de todos los conceptos que hemos visto a lo largo de estos días, cómo los integran y hacen algo que sea relevante y significativo para el jugador. So I showed you some methods in my past lectures of how to do that and how to work with that. As graphic designers or visual designers, I think you already have a lot of tools that you can use to do exactly that. But also, like with any other medium you're working in here at the Faculty of Arts and Designs, painting or sculpture or whatever you're doing, it's up to you to decide which methods you're using, which tools you're using to express your idea or your vision in your artwork. And that's it for today. Thanks. Entonces, como pues estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño, pues ustedes tienen, pueden integrar todo este conocimiento también a otras disciplinas o a otras áreas de conocimiento que estén desarrollando en este momento. El chiste es que ustedes tengan un método, un sistema, desarrollen su propio sistema para hacer, ya sea que estén pintando, dibujando, creando videojuegos, diseñando, etcétera. Y bueno, pues ya aquí concluye la plática el día de hoy y les agradece su presencia. Okay, thanks. Okay, one very short daily quest. I'm not thinking that you do this every day. Just take it as some kind of exercise to think about what I talked about sometime in the future. Maybe you work on a project where you can use this. You can find this again with the QR code in a Spanish translation. So if are we on a time limit here? Or? Yeah, okay. So maybe just read through it yourself. Basically, the points I talked about, observe them in games that you're playing, observe them in your own life, and be aware of all the affordances and mental models and so on. And I think that's a good training for your own designs, be it games or products or other fields of design. Ok, y bueno, pues ya para finalizar, este es el último reto, bueno, no el penúltimo, pueden escanear el código QR y bueno, en este reto pues se trata de identificar los conceptos que vimos el día de hoy, como los modelos mentales, las propiedades percibidas del objeto, las affordances, y bueno, no espera que lo concluyan para el día de mañana, sino bueno, más bien se lo lleven para su vida y pues como una herramienta para que estén pudiendo identificar todos estos conceptos, esperando que sean de utilidad para ustedes. Gracias. Okay. Bien, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta, duda existencial, profesional? So, when you're just... tendría español primero. Cuando estás discutiendo con el equipo del diseño fallas o cuestiones que no funcionan dentro de la interfaz, ¿cuáles son tus o sus estrategias para dialogar? Para resolver, como cuando, dices, estás viendo y dices, chin, esto no está funcionando por esto. ¿Cómo se lo comunicas efectivamente al equipo? When you are working with other colleagues and members, how do you communicate effectively the different challenges that arise, in order to get the goals, meet the goals? What are your communicating strategies to communicate them generally or effectively? Like very generally when you work with other colleagues, with other team members. Okay.
Okay, I'm not 100% sure I understand what you mean, but it's about communication in terms of interface. So, well, I think it's a challenging position actually to work on the interface of a game because you're kind of in the middle between all other disciplines. You're very closely related to the game designers, so you have to talk a lot with the game designers and you have to read their documents and you have to go, well, you don't have to, but you should go to the meetings and discussions of all the game designers. It's also closely related to level design. And depending on what you want to do, like if you want to do a diegetic interface, then you must work very closely also with character designers because you cannot just put like some lights on the back of a character design that an artist spent like 2 months to create. So you're kind of in the middle position and you have to communicate with everybody, which I think makes it a super interesting way, but there's no fixed strategy, but I think if you're in this position, I think first it's good to raise awareness in the whole team how important this is, because a lot of older game developers, at least in my experience, or some I met, they had no awareness that it's actually important how your game communicates. So maybe that's one point. Do frequent play testing sessions. So for example, I did stuff like every Friday. Well, after work, it was never after work because in Japan you work until late at night every day. But like at Friday evening, we would have like a play session of the current prototype, of a current level that people are working on, or of a new mechanic, and usually you could have a beer or something, you know, so people are interested in playing. And then you can just observe, and there are many ways to observe properly, like, and kind of really do it in a more like scientific way to really find out what people are thinking and what their experience is. It goes a bit too deep now. But frequent play sessions and strategic testing, I think it's a good point. And then, like my number one tip, if you're working on this in a team, is don't start drawing any interface elements right away, because nobody understands except you what this is supposed to be. But I would recommend to always start with a super rough prototype, like just some squares and some numbers on screen. So you can understand which numbers and which information is important to have at what point in the game. You can test it with others, and then you can think about how to display this information. So I had this struggle. Oh, that's super long answer, I'm sorry. Yeah, not sure if you can translate this. Bueno, preguntabas que cómo se puede comunicar de una manera efectiva, ¿no? Entre los diferentes miembros, tener una buena comunicación para llevar a los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, él sugiere en conclusión, pues tener una buena comunicación, a lo mejor estar estableciendo semanalmente reuniones en donde cada una de las partes vierta pues sus problemáticas, sus inquietudes, tener como mucha comunicación, y también sugiere que al principio del diseño de la interfaz se haga un boceto muy general, ¿no? No estar con tantas especificidades ni detalles, sino tener una idea muy general. Eso también es muy útil, y a medida que se avanza, pues ya se va desarrollando más. Mm-hmm. Yeah, so very rough prototypes, very rough wireframe designs of how information is, where it is displayed, what information is displayed, when is it displayed, and so on, with no graphical design at all. I think that's a good way to start until the whole team is on board and understands what's going on, and then you can start to make it beautiful and put like some narrative elements or more graphical elements into it, and it needs to be this kind of step-by-step process. In my experience, because otherwise it will be a lot of wasted time, and the more artwork you put in, the more difficult it is to change something. At some point, you know, we had like a UI artist, and he drew this wonderful sword that is kind of the health meter with a lot of ornaments, but we don't have the sword in the game now, so, and it changed a lot, and you couldn't say, hey, can you change this a little bit? Because there were so many ornaments around it, it was impossible to change. And you put like many days into this thing. And I think this way of working it's very enthusiastic to do something, but you have to restrain yourself and start with a rough design, a rough prototype, test,
change, and at the end you can reach like a final version. It's a long topic, we can talk more about it. Adelante. Voy a salir al relevo porque es un gran problema en la escuela, ¿verdad? Lo primero que dice Dominic es que no te avientes a hacer algo súper detallado, sino que primero debe haber un proceso de bocetaje con líneas muy básicas y diálogo. Si tú inmediatamente te avientas a hacer una interfase muy detallada, hacer un cambio es muy complicado. Entonces, esa es la respuesta de Dominic. En términos de nosotros, tendríamos que adquirir el hábito del boceto y del diálogo. Es fundamental. No bocetamos y no dialogamos. Estamos convencidísimas de que somos Van Gogh y luego de que estamos rodeados de gente que no nos entiende nuestra genialidad. Y luego estamos deprimidas o deprimidos. ¿Ven esa línea? Es falta de método, ¿sí? Entonces, introducir el diálogo y introducir el boceto nos va a permitir hacer cualquier cosa, una interfase correcta, pero desgraciadamente no tenemos el hábito, esos dos hábitos, así que hay que introducirlos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Well, to minimize the loss of time when you are working on a game, at what stage does a game designer like intervenes? Because sometimes the character designers are like, they give you the character, but they don't quite fit on the, I don't know, the stage or the platform that you wanted to do a nice result on the game. So I don't know if the game designers are before the character designers, or at what stage do you work so you can reduce the loss of time? Que sí, que como en qué etapa del juego, pues ellos intervienen para poder reducir la pérdida de tiempo, porque muchas veces como que les dan pues sus personajes ya hechos o les dan como tipos ideas, entonces pues ¿qué sería lo mejor? Como que les den primero los personajes, en qué parte ellos intervienen para poder reducir la menor cantidad de tiempo en este proceso de hacer un videojuego. Por ejemplo, los diseñadores de personajes o las personas que tienen como las ideas en general del diseño de niveles o eso, pues en qué parte los diseñadores del juego como tal intervienen para que estas personas se puedan comunicar de la mejor manera. Okay, I think that's also a question that deserves a super long answer. I try to keep it short. I think 1.1 is everybody should work all the time on this game. You know, if you're in a team, I think there's no phase in the game where the game designers will just sit there and wait for something, you know. So everybody's always working on something, but then it all has to come together. The big part is first communication. You should not have like an artist work for 3 weeks on some kind of character, and then suddenly he appears and you notice, oh, this doesn't fit into our game. You know, this will not work, I think. So you also need to start rough with scribbles, with talking about ideas, like a lot of communication, maybe showing mood boards or sketches and so on, and then you can work your way up to a final character design that also works with your game design and fits into the game world and so on. So that's maybe point 1. We want to translate already? Or Gina? Bueno, pues reitera que lo más importante siempre es tener una muy buena comunicación entre todos los miembros involucrados, y por eso también reitera la importancia de empezar con un boceto, una idea muy general, porque puede pues que tengamos a un artista o a un diseñador que esté trabajando durante 2 semanas en un personaje y haciéndolo muy bonito, pero pues a la hora de la hora nos damos cuenta que no se puede insertar o no tiene ninguna relevancia,
y pues ya estuvo trabajando ahí 2 semanas, 2 meses, 2 años, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la comunicación y a partir de esta idea general, pues ya ir detallando cada vez más, ¿no? Siempre con diálogo entre todos los miembros. Okay, but there are also exceptions to any rule, obviously. So, from the point of an artist, if you have some cool idea and you really want this idea to be in the game, then maybe it's difficult to just start with a little scribble. Then maybe it's a good idea to just stay up late and make a nice visualization of this cool character and show it to the team and talk about it, you know, and then you can get them on board because you really have to make people excited for your idea. So that's another way of doing things. And maybe tomorrow we still talk about, I think, what exactly we're going to do tomorrow, but I will probably show some prototypes and just a little bit of the work or rough rough versions I did for like Shadows of the Damned. That's going to be released tomorrow in a remastered edition. We cannot play the game, it's too violent here. But I will show you at least some things I did and some prototypes. And I did exactly this in many cases. Actually, I had this idea, I made a prototype myself, I just worked on it as long as I could. People started to look at my screen, what are you doing here? Hey, why are you still here? And then I could get people on board and get them excited for these ideas, and then they finally ended up in the game, you know, and more team members came onto this idea and we could work together to make it a reality. Ok, entonces qué bueno que no es que sea también una regla general hacerlo de esta forma, de que primero empezar con una idea muy burda, ¿no? Por ejemplo, si estoy del lado del diseñador o del artista y ya hice un personaje que de verdad me encanta, me fascina, entonces pues aquí mi trabajo está en pues, cómo lo voy a vender, cómo lo voy a presentar, cómo voy a hacer que los otros miembros pues se enganchen y se suban a mi idea también, ¿no? Entonces ese es ya parte de mi trabajo, ¿no? Depende, porque que ha habido casos, por ejemplo, en que está trabajando en el diseño y pues está trabajando y tiene su idea general y otros compañeros pasan y ven su pantalla y le dicen qué estás haciendo y se ve bonito y a ver, platícame más y así, ¿no? Atrae su atención, atrae su mirada. Entonces, pues bueno, es como en síntesis la buena comunicación, por supuesto, y ya dependiendo, pues también ir mediando, ¿no? Si nuestro personaje no va, pues bueno, ¿cómo vamos a convencer? No están convencidos los otros, bueno, ¿cómo vamos a hacer que se convenzan de que lo vamos a integrar? Okay, and then the third point, maybe it's similar than in making a movie. You can make a movie based on a script that's already there, or you can work together, you know, for example, I think I talked to Julio at some point about Alejandro Jodorowsky's Dune, like he was trying to make the movie Dune in the 60s, spectacular project with a lot of great artists that joined there. It's a topic in itself. But Jodorowsky didn't even read the book, as far as I know. And he was just locking himself in with Möbius, legendary comic book graphic artist. And they were just spending like a few weeks together talking. Möbius was drawing, Jodorowsky was coming up with some ideas. Möbius came up with some visual ideas, so they just communicated visually and verbally together, and then they kind of reached a point where it all fit together, or didn't, because the project was famously cancelled. So there are many ways of doing this. I showed yesterday the rational design system. This is a very structured, technical approach. So with this system, you can imagine that there are like game designers crunching the numbers, and then artists are making artwork based on this number, but I think it's never 100% like this. And on the other hand, you might have projects that are maybe very visual, or you just have a great team of artists, and generally of creators, with a lot of ideas. And if somebody comes and has this wonderful character or scenery or something, then maybe game design or level design can try to fit this in somewhere in the game, you know.
And I must say, maybe to sum it up, that's one of the things, at least for me, especially at a studio in Japan, even more than at Ubisoft, I had a feeling that I'm with a team of like 80 or later on 130 people that are all really at the highest level of their craft. Like we had really spectacular musicians, we had super great animators and concept artists, and everybody was really a super high level. And to work with these people was a great experience, I think, and a super valuable experience for me, because you could learn a lot. But also, yeah, let these guys and girls do their work, you know. The company hires these great people, so usually it's kind of let the artists be creative, let the game designers do their stuff, let the level designers come up with great ideas for level design, but you have to merge it together at some point, and that's often a role of a game designer or creative director of a game, to make all this into like a bigger whole, so it's not just single pieces of creativity, but it's like one big piece of art that comes out at the end. And usually there are some people who put a lot of work into this. In our case, it's often like an art director for the visual side, a technical director for the code, and then maybe a creative director for the whole product. So, yeah, there's no fixed way of doing it. Sí, que, bueno, el tercer punto que quiere mencionar es que puede ser como similar a cuando se hace una película, ¿no? Hacer un guión general. Menciona que como una película de Alejandro Jodorowsky. Which movie from Alejandro Jodorowsky? Dunas. Dunas. No, que nunca se hizo. Ajá, la película de Alejandro Jodorowsky que pues estaban platicando él y un artista, no se concluyó, pero bueno, pues a partir de ese diálogo pues empezaron a salir ideas, empezaron a salir una lluvia de ideas, ¿no? También platica que cuando estuvo trabajando en Ubisoft en Japón, pues estaba muy conmovido, ¿no? Porque estaba trabajando con diseñadores, artistas, creativos, de súper alto nivel, ¿no? Entonces, pues ahí lo que se trata es como que se comunicaban todas esas partes, ¿no? Tenían la disposición, la disposición de comunicarse, y de cómo pues todo esto lo tiene que acotar y tiene que haber un líder, que generalmente es el director creativo, para poder llevar un liderazgo y guiar a todo el equipo, ¿no? En la dirección correcta. Entonces, bueno, no hay una fórmula en específica, pero pues en síntesis definitivamente tener una muy buena comunicación. Bueno, pero además, Pepe te puede contestar cómo le hicieron ellos. Él pregunta en qué momento aparece el creador de personajes y el director y el diseñador de juegos. ¿Qué pasó con ustedes y cómo sucedió eso? Pues en nuestro caso, antes de llegar a tocar el papel con el lápiz para dibujar, realmente hubo primero toda una investigación y una ronda de diálogos. Constantemente estábamos haciendo consensos respecto al proceso. Primeramente, primeramente llegó una idea de juego a la que todos quedamos de acuerdo. Y en torno a ello, investigamos más al respecto al tema que queríamos abordar. Después de eso, estábamos hablando antes de los personajes, antes de todo esto, pues, a qué formato y qué herramienta le vamos a abordar, qué teníamos de disponibilidad para hacer. Con esto llegamos al programa de Twine, y acorde a eso estuvimos buscando, ok, cuáles son todos los elementos que necesitamos cubrir para sacar ese juego. Y pues necesitábamos A, B, C, D, muchos, todos esos elementos los andábamos considerando. Después de ello, estábamos investigando al respecto de estos elementos, y hasta entonces llega esta fase de creatividad en la que uno en el equipo menciona, ok, para esto ya observamos que está tal elemento, entonces podemos partir de este punto. Y hasta que todos estos elementos están consensuados, es cuando finalmente empezamos a dar propuestas. Antes de que se dibuje, por ejemplo, los personajes, se está desarrollando todo el contexto con toda la información ya recabada. Y a partir de eso, queda muy bonito cuando ya el proceso lo tenemos, ya está bien afianzado,
las cosas se van dando también por sí solas. Mientras la preparación tenga más, bueno, a nosotros nos pasó que mientras la preparación sea más completa, el resto se va dando gracias a ese contenido. No sé si eso ayuda un poco a... Bueno chicos, pues básicamente sería todo por hoy. Les pido también un aplauso para nuestra traductora Gina, que está haciendo un trabajo extraordinario. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos verles mañana por acá o en línea. Muchas gracias.